Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te traigo una masterclass muy completa donde vas a aprender todo, y cuando digo todo, es todo sobre las capas de formas. Cómo crear formas, todos los ajustes y propiedades del relleno, el trazo, los diferentes tipos de forma y las diferencias entre los ajustes principales para animar bien tus formas. Cómo crear trazos en punta o con ondas. Cómo animar una forma sin deformar el trazo. Cómo convertir una forma en puntos editables. Cómo usar y dominar la pluma y todos sus atajos. Cómo agrupar, fusionar o cortar formas entre sí. Cómo aplicar máscaras en capa de formas. Cómo convertir un texto en formas y animarlo. Cómo importar capas desde Illustrator a After Effects. Todo esto y muchos más secretos en un solo vídeo, para que no tengas que perder el tiempo buscando tus dudas en diferentes vídeos y páginas de internet. Así que cualquier pregunta, problema o inquietud que siempre has tenido, te lo mostraré y explicaré en esta masterclass. Así que vamos allá. Las capas de forma son la base de cualquier animación de motion graphics. Con ellas puedes hacer lo que quieras. Crear líneas, formas, gráficos, elementos complejos, importar formas de Illustrator y con todo ello hacer animaciones muy guapas. Por lo tanto, dominar las capas de forma es clave para saber animar bien y crear animaciones increíbles, que al final no son más que capas de formas animadas individualmente, pero que juntas pueden crear animaciones espectaculares. Así que solo dominando las capas de forma, los keyframes, que por cierto, tengo una masterclass en el canal donde puedes aprender todo sobre ellos, y los nulos, que también tengo un tutorial en este canal, pues con estos tres ya tienes la base más sólida para convertirte en un crack de la animación. Incluso los textos, porque las mejores animaciones de texto y de logos, créeme que están hechas a partir de capa de formas. Así que si te quieres convertir en un buen animador y animadora, ya sabes qué hay que hacer. Aprender y practicar mucho. Así que vamos al tema. Para crear una capa de formas tenemos dos herramientas. La primera sería este cuadrito de aquí, que es para crear formas predefinidas. Y la segunda sería la herramienta de la pluma, que nos permite dibujar líneas rectas, curvas o diseños únicos. Vamos a empezar por este rectángulo. Si mantenemos pulsado encima, nos aparecen diferentes tipos de formas que podemos crear. Un cuadrado rectángulo, un rectángulo con esquinas redondas, una elipse, un polígono, una estrella, etc. Para activar esta herramienta rápidamente, apretamos simplemente la Q, como nos indica aquí. Fíjate, si yo tengo el cursor y aprieto la Q en mi teclado, se me activa la herramienta automáticamente. Y lo puedo saber porque en mi cursor aparece una especie de estrella, que esto nos indica que vamos a crear una forma. Para elegir rápidamente los ajustes del relleno y del trazo lo tenemos en esta sección. Fill significa relleno en inglés y stroke es el trazo, es decir, la parte exterior de una figura, el borde, o lo que sería lo mismo, el marco. Entonces, para elegir el color simplemente clicamos aquí encima y podemos cambiar el color del relleno. Y para cambiar el color del stroke clicamos aquí encima y lo mismo. Y esto sería el grosor del marco, del stroke. Pero para ello vamos a crear primero una figura. Entonces, para crear una figura simplemente clica encima y sin dejar de pulsar, arrastra para definir la proporción y el tamaño de la figura. Un truquito. Si quieres hacer, por ejemplo, un cuadrado perfecto, es decir, que sea proporcional y que no se te deforme, simplemente mantén pulsado la tecla Shift. Y al mantener la tecla Shift y mover con el clic, es decir, con el ratón, se mantiene la proporción. Luego sueltas y ya está, ya tienes un cuadro perfecto. Entonces, para cambiar el tamaño del trazo, recuerda que es aquí, este numerito, ¿ves? Si tocamos este numerito, se hace más grueso o más fino, que sería el marco exterior. Bien, ahora, si clicamos encima del nombre, no del color, del nombre, por ejemplo, del fill, del relleno, tenemos cuatro opciones. La primera es desactivar el relleno, es decir, que no aparezca, que sea simplemente un marco. La segunda es activar un color sólido. La tercera es hacer un degradado lineal. Y la cuarta, un degradado radial. Entonces, para hacer un degradado lineal, clicamos aquí, le damos a aceptar, y ahora si clicamos en el color, nos permite elegir dos colores. Por ejemplo, pues voy a poner rojo, de rojo a amarillo. Es más, si clicas aquí encima, puedes poner otro color. Y para borrarlo, simplemente clica y arrastra hacia abajo. Bien, vamos a dejar estos colores y le damos OK. Entonces, ¿cómo ajusto este degradado? Para ello, tienes que cambiar de herramienta. Es decir, volver al cursor, clicando aquí encima o si no más rápidamente la V. Fíjate, aprieto la V y de repente me aparece como una línea con dos puntos que esto es la dirección del degradado. Entonces puedo coger este extremo, que sería el rojo, y lo pongo por ejemplo aquí fuera o a esta esquina, y el otro extremo lo pongo afuera, para ajustar bien el degradado. Y en caso que, por ejemplo,
pues deselecciones sin querer la capa y estás trabajando otra vez y vuelves a seleccionar y no te aparece, simplemente vuelve a clicar encima de Fill. Le das OK y ahora, ¿ves? Ya te vuelve a aparecer. Y lo puedes volver a ajustar fácilmente. Y luego lo que te decía, si clicamos en Fill y le damos a este, es lo mismo, pero es radial. ¿Ves? Te pones aquí y uno es el origen y el otro es el exterior. Y para cambiar simplemente vuelves a Fill y pones, por ejemplo, un sólido. Y puedes hacer lo mismo con el stroke. Tiene 4 modos. Si clicamos aquí, ya no tiene el trazo, aquí es sólido, aquí tenemos un degradado en el trazo, ¿ves? Lo mismo, ahora sería con blanco y negro. Espera, voy a cambiar el color para que sea mejor. Pondré, por ejemplo, yo que sé, un rosa y, no sé, por ejemplo, pues, yo que sé, un morado. ¿Ves? Ahora se ve mejor. Y si vamos a clicar aquí, lo mismo, un radial. También sería lo mismo. Lo que pasa es que como es un stroke no se ve tanto. Por cierto, un truquito. Acuérdate de esto. Si no quieres clicar aquí, aquí para estar cambiando entre los modos, hay un atajo mucho más fácil. Encima del nombre, fíjate, si mantienes la tecla Alt, puedes cambiar, encima del nombre no, encima del color. Fíjate qué te dice este texto. Dice, cuando haces Alt más clic, puedes cambiar entre el tipo de opciones. Entonces, yo si mantengo Alt y clico encima del color, de repente me salta entre los diferentes modos. Ahora estoy en degradado lineal, ahora en radial, y si vuelvo a clicar, ahora desactivo. Entonces, rápidamente clicando, puedo cambiar entre los modos. Y aquí lo mismo, con Alt encima del color, para desactivar fácilmente el stroke o poner un degradado, etc. Por si no quieres clicar encima de aquí y tener que clicar aquí. Acuérdate, con Alt. Por ejemplo, voy a dejarlo activado y aquí voy a poner un sólido. Mira, te voy a enseñar otro truquito que te va a gustar. Voy a seleccionar esto y voy a borrarlo un momento. Y es que si clicas 2 veces encima del recuadro, lo que te hace es crear automáticamente un rectángulo del tamaño de tu composición, para que no tengas que crearlo y ajustarlo tú mismo. Entonces, 2 veces clic encima rápidamente, clic, clic, y ves, se me ajusta automáticamente un rectángulo que me ocupa toda la composición. Y esto lo puedo hacer con cualquier figura. La vuelvo a borrar y pongo ahora, por ejemplo, ahora sí, pongo, por ejemplo, la elipse. Entonces, lo que hará no es una redonda perfecta, sino una elipse que las esquinas ocupen, pues eso, los bordes. Fíjate, 2 veces clic y tengo una elipse que me ocupa todo. Podría aquí cambiar el trazo, etc. Y con lo mismo con los demás. Con cualquier figura que tú crees te hará lo mismo. Vuelvo a borrar la figura y yo qué sé, pues pongo, por ejemplo, un polígono. 2 veces clic. ¿Ves? Siempre intenta ajustar el tamaño de la forma al tamaño de la composición. Pero sobre todo es muy útil cuando quieres crear un rectángulo muy fácilmente. O por ejemplo una elipse que a veces va muy bien para hacer una especie de viñeta. Entonces recuerda este truquito, 2 veces clic. Voy a borrar esto y voy a hacer un cuadrado normal para continuar. Entonces hacemos un cuadrado normal. Eso sí, le pongo un trazo porque si no. Y continuamos con los ajustes. Bien, entonces cuando creamos cualquier figura tenemos como 2 categorías en la capa de formas. Tenemos la principal, que sería siempre, que tienen todas las capas de After Effects, Transform. En esta sección siempre podemos modificar las propiedades del Transform de una capa, como por ejemplo la rotación, la opacidad, la escala, la posición y la posición del anclaje, que es lo del medio, que la posición del anclaje afecta tanto a la rotación, ¿ves? Ahora gira a partir de ahí, o a la escala. ¿Ves? Para eso sirve el anclaje, para coger como referencia desde donde rota y se escala. Voy a hacer reset. Pero luego, que esta sección la tienen todas las capas. Pero esto engaña un poco. No es realmente las propiedades de este cuadro, sino de toda la capa. Porque luego veremos que podemos añadir tantas formas como queramos dentro de la misma capa. Y esto afecta a todas las formas a la vez. Entonces, bueno, esta sería la sección que tiene todas las capas. ¿Recuerda? Mira, fíjate, ¿ves? Si yo arrastro, por ejemplo, un logo, lo voy a poner por delante, y abro mi logo, que es simplemente una imagen PNG, ¿ves? También tiene las típicas propiedades de Transform. Como todas las capas. Es decir, no es ningún secreto esto. Bien, voy a borrar esto un segundo y volvemos a nuestro recuadro. Entonces, te he dicho que tiene 2 grupos, ¿no? El Transform y luego Contents, que Contents sería como contenidos en español. Y dentro de contenidos, si desplegamos, siempre estará la figura que hayamos creado con su nombre. Si hemos creado un rectángulo, pues se llamará rectángulo. Que por cierto, en cualquier momento tú puedes clicar encima, darle a intro y cambiarle el nombre. Imagínate, estás, yo que sé, haciendo ya algo más específico
y le pones, pues, yo qué sé, carátula, o botón 1, o pantalla del móvil, no sé. Entonces, para cambiar, recuerda, intro y ya está. Y otra vez intro para confirmar. Voy a hacer control Z. Entonces, dentro de contenidos está esto, y aquí, si desplegamos, sí que están las propiedades de dicha figura, entre las cuales tenemos otra vez el stroke y el fill, es decir, el trazo y el relleno. Aquí puedes ocultar fácilmente el stroke. Mira, si clico aquí, desaparece. Y si lo vuelvo a activar, aparece. Y lo mismo con el fill. Desaparece, aparece. Por cierto, el orden importa. Es decir, siempre estará así. Pero tú, mira, el relleno básicamente es hasta donde está esta línea de aquí, ¿vale? Y siempre estará el trazo por encima del relleno. Pero si tú quieres que el relleno, que es hasta esta línea de aquí, quieres que esté por encima del trazo, puedes coger y ponerlo por encima. ¡Pum! Y ves, de repente, ahora el relleno está por encima del trazo. Y cada vez que modifiques el tamaño del trazo, ves, solo ya afecta hacia afuera, porque está por debajo del relleno. Fíjate, lo ves, ¿no? Te voy a hacer normal otra vez. Y si lo quieres normal, como siempre, pues nada, lo dejas por defecto, así, y ya está. Es una tontería, pero que a veces, mira uno, si sabe estas cosas, pues oye, algo que te llevas. Si vamos dentro de Fill, tenemos las mismas opciones que aquí arriba, pero un poco más elaboradas. Es decir, podemos volver a cambiar el color desde aquí, cambiar el color que queramos, la opacidad, y aquí tenemos esta opción que dice Composite, es decir, componer, y tenemos Below, que es por debajo o por encima. Si activo esto, hace lo que te he explicado antes, mira, ¡pum! De repente, el relleno está por encima del trazo. Pero para mí es mucho más fácil, en vez de clicar aquí, que es otro paso, simplemente lo que te he dicho antes. Pones el fill por encima del stroke y ya está. Así que es mucho más fácil. Bien. ¿Y esto qué es? Fill Rule, es decir, la norma de relleno. Non-zero winding, even though. Esto clico no hace nada. Vale, esto es simplemente cuando haces una forma un poco extraña y que interactúa entre ellas. Mira, voy a clicar afuera y voy a hacer, por ejemplo, una nueva figura, pero con la pluma ahora. Y voy a hacer, espera, voy a ocultar un momento esta. Y voy a hacer, por ejemplo, pues, a ver, algo así. Como por ejemplo, no sé. A ver, así. Así, ¿vale? Entonces, por defecto, siempre que haces puntos, él rellena las partes que coinciden. Entonces, tú puedes, aprieto la V, coger estos extremos y moverlos. Y cuando pasan por entre medio, pues nuevamente, pues hacen como interacciones, ¿ves? Por ejemplo, aquí se está rellenando y aquí continúa. Vale, entonces, vuelvo un momento, sí, al shape, al fill. ¿Esto qué hace? Cuando está así, a veces se juntan estas partes y no se vacían. Si tú quieres que cuando unas partes que están juntadas, ¿ves? Que están bien delimitadas, quieres que no se junten, es decir, que se vacíen, activas esto, el even though. ¡Pum! Y de repente se vacían siempre que coincidan dos partes. ¿Ves? Ahora, un momento. Ahora siempre que interactúe, por ejemplo aquí, se va vaciando. Simplemente, bueno, es para cosas muy específicas, pero a veces, oye, yo que se está quedando de una forma un poco más simple, ¿ves? Si hicieras una estrella, por ejemplo, así, pues eso, que quieres el medio vacío, pues ya está. Y si no lo dejas así, y ya está lleno. Eso sirve para esto. Bueno, voy a borrar esta figura y volvemos con nuestro querido recuadro. Por cierto, si cambiamos el tipo de feed, aparecen nuevas opciones. Mira, vamos aquí otra vez para cambiar el tipo de relleno y le pongo un degradado. ¿Ves? Lo primero que cambia es el nombre. Ahora se llama Gradient Fill porque es un relleno gradual. Entonces, si abrimos, están las mismas opciones como por ejemplo la opacidad, pero los colores ahora simplemente tenemos que clicar aquí y aparece lo mismo. Esto es lo mismo que clicar aquí arriba, ¿vale? Pero tenemos, por ejemplo, Start Point y End Point. ¿Esto qué es? No es más que tocar manualmente o con los números, pues es el inicio y el final. ¿Y por qué nos aparece esto? Porque desde aquí, ¿ves que hay cronómetros? Todo lo que tenga cronómetros se puede animar, seguro que ya lo sabes. Entonces, podemos animar el degradado y la dirección de una forma. Pues por ejemplo, yo qué sé, hago así, por ejemplo, hago un keyframe aquí clicando en los cronómetros, me pongo hacia adelante, por ejemplo, en 2 segundos, y ahora cojo esto, que sería el end, lo pongo aquí, y este, por ejemplo, pues aquí. Y automáticamente se me generan nuevos keyframes, le doy a play, y tengo una animación de un degradado que varía dentro de una forma. ¿Has visto? Esta es la forma de, por ejemplo, animar un degradado dentro de una forma, no aplicando un efecto, sino dentro de ella. Gracias a estos cronómetros que podemos
pues eso, animar estas propiedades. Lo borramos y ya está. Y esto es lo típico. Bueno, el type es el lineal o radial, que ya sabes que es lo mismo que clicar aquí y poner esto, pero bueno, también lo puedes hacer desde aquí. Y nada, lo demás ya sabes lo que es. El fill rule, esto es lo mismo y ya está. Y luego el stroke, pues sería un poco lo mismo. Bueno, hay cosas diferentes, pero si pones un stroke... Espera, voy a dejar esto en sólido. Ahí, que me equivoco. Si pones, por ejemplo, un stroke radial, ¿ves? Ya te sale gradient stroke, quiero decir, perdón, un trazo degradado, pues te aparece las típicas propiedades de stroke que te voy a explicar y las mismas, ¿ves? Las mismas para editar el inicio y el final. Pero vamos a dejarlo en sólido para no liarnos ahora, así que clico 2 veces aquí y lo dejo en sólido. Bien, desde aquí tenemos diferentes propiedades para animar nuestro trazo. Pero primero vamos a ocultar un momento el relleno. Lo podemos hacer desde aquí, pero es mucho más fácil ir a Fill, recuerda, y darle a este ojo para ocultarlo. Y ya está. ¿Qué podemos hacer con nuestro trazo? Primero podemos cambiar el color. Recuerda que vamos aquí y seleccionamos el color, que es lo mismo que clicar aquí encima. La segunda opción es tocar la opacidad, que no es la opacidad de la capa, es la opacidad solo del trazo. Luego podríamos tocar, por ejemplo, el grosor del trazo, hacerlo más fino o más grueso. Que este numerito es el mismo que aquí arriba, ¿ves? Lo único que aquí arriba te lo ponen para que puedas acceder más fácilmente a las opciones principales, que es básicamente activar o desactivar un relleno o ponerle un degradado, lo mismo con un trazo y cambiar el grosor del trazo. Pero lo que no puedes hacer aquí arriba es animarlo. Aquí puedes simplemente modificarlo. Pero si quieres animarlo, para esto está esta sección. Porque esta sección tiene cronómetros. Todo lo que tiene cronómetros se puede animar. Y como estamos en el timeline, lo podemos editar. Por lo tanto, si clicamos aquí encima, vamos a hacer un keyframe para el color y uno para el stroke. Clico aquí encima y pongo, por ejemplo, más fino. Me pongo un segundo y lo pongo mucho más grueso y, por ejemplo, pongo de color rojo. Pues fácilmente se me generan 2 nuevos keyframes y hemos hecho una simple animación animando el color y el trazo. Entonces, para esto están aquí. Por si te preguntas, oye, ¿por qué está aquí y también está aquí? Porque aquí es editar más fácil y aquí es para animarlo. Bien, voy a coger esto y borrarlo y continuamos. Luego tenemos el line cap y el line join. Y me dirás, ¿y esto qué es? Para explicártelo mejor, hago una línea. Entonces, voy a coger la herramienta de la pluma y hago 3 puntos. 1, 2 y 3. Bien, tenemos esto y vamos a ver cómo se hace. El line cap y el line join. Abro content. Fíjate que ahora me sale shape 1. ¿Ves? Antes, al abrir, me salía rectángulo. ¿Por qué me pone shape y rectángulo? Es simplemente porque esta le hemos hecho con la herramienta del rectángulo. Y como esto lo hemos hecho con la pluma, todo lo que hagas con una pluma te va a llamarlo shape 1, que shape es forma en inglés. Entonces abrimos y es lo mismo, ¿eh? Todo está ahí dentro, no te asustes. Bien, volvemos al stroke, esto lo puedo minimizar, y lo que te decía, ¿qué es el line cap y el line join? El cap básicamente, o todo lo que son los caps, son los extremos, es decir, las partes cortadas, el inicio y el final de un trazo. Esto es el cap y el join, que en inglés significa como juntarse, es donde se juntan pues 2 trazos o 2 líneas. ¿Ves? Aquí se juntan y aquí se cortan. Entonces, la opción cap influye a los extremos y la opción join a todo lo que sea junto. Aquí yo he hecho simplemente 3 líneas, es decir, 3 puntos. Pero si tienes un recuadro, por ejemplo, pongo un recuadro este, aquí todos son joins, porque no hay ningún cap, no está cortada. Esto es un join, esto es un join, esto es un join, esto es un join. No hay ningún cap. Los caps siempre es cuando están cortados. Entonces, lo que te decía, ¿qué hace el line cap? Tenemos 3 opciones. Voy a hacer un zoom para verlo mejor. Cuando está por defecto en bad cap, simplemente significa que el trazo acaba justo donde, o acaba, o empieza, donde está este puntito. Si ponemos round, te los redondea. Te extiende un poco y te hace como una redondita, que queda más estético, ¿ves? Los dos. Esto queda muy bien para cuando hacemos líneas y hacerlas un poco más bonitas y que no queden tan cortadas y tan rectas. Y luego tenemos projecting, que projecting es parecido al bad cap, pero ves, se proyecta más allá de donde está el punto. Fíjate, el bad y el projecting. ¿Y a qué distancia se proyecta? A la misma que el tamaño del grosor. Es decir, si yo incremento el grosor, este tamaño también incrementa. ¿Ves que es proporcional? Entonces acuérdate, projecting siempre es como que se proyecta más allá y afecta a los extremos. Fíjate que a la punta no afecta. Bien, y entonces, ¿el join qué hace? Pues afecta solo al join.
pero voy a hacer un poco más fino esto. Entonces, el join también tenemos 3 opciones. Cuando está en meter, significa que puede ser como una especie de flecha. Vale, pero ¿por qué no aparece en plan flecha ahora? Porque tenemos que incrementar esto. ¿Ves? Meter limit, el límite del meter. Entonces, si incrementamos esto, permitimos que aparezca esta especie como de flecha o puntiaguda o como quieras llamarlo. Entonces, cuando está en meter join, lo que significa es, mira, para cambiar la forma de esto, clicamos aquí. Si no, recuerda, si tú clicas y dices, oye, quiero cambiar el de esto y no sé cómo se hace, clica encima de path. Entonces, ¿ves? El meter, cuando tú clicas en meter, significa que los extremos, imagínate esto en un cuadrado, pues permites que cuando cierras el ángulo se proyecte como en forma de flecha o como quieras decirlo, de esquina o de triángulo, muy lejos. ¿Ves? Y cuanto más cerrado está, más se proyecta hasta que se corta. Pero si se corta y quieres que se extienda más, simplemente aumenta este número y ya está. Y si lo disminuyes, pues se corta. Es como que pues limita hasta dónde crece o no. Ya está. No es que sea más largo esto, sino que te permite que se extienda o no. Esto siempre que tengas la opción meter. Si pones round, simplemente te redondea, fíjate. Por si quieres, pues yo que sea un rectángulo con las esquinas redonditas. Pones round y ya está. Y si pones bevel, simplemente te hace un corte. A mí personalmente no me gusta, pero bueno, que sepas la diferencia. Bien, para ver para qué sirve Dashes, Tapper y Wave, vamos a volver a nuestro recuadro. Voy a borrar esta capa y volvemos a nuestro querido recuadro. Voy a centrar esto, voy a hacerlo un poco más grande, por ejemplo así. Y el trazo, selecciono la capa, lo hago un poquito más grande. Bien, vamos a buscar el stroke, vamos a rectángulo, aquí lo tenemos. Vale, ¿qué significa Dashes? Si clicamos aquí, no hace nada. ¿Por qué? Porque no está activado. Dashes significa guiones. Entonces, para activarlo, le tenemos que dar al más. Si clicamos al más, de repente, nuestro trazo se ha convertido en guiones. Entonces, nos aparecen 2 nuevas opciones, dash y offset. Dash es guión y aparece un número. Este número es el tamaño del guión. Si incrementamos este número, los guiones se hacen más largos, pero a su vez hay menos porque tienen que repartirse, claro. Entonces, si incrementamos, pues más largos y menos. Y si disminuimos, pues eso, más pequeñitos y más juntitos. Y luego tenemos el offset. ¿El offset qué es? No es más que desplazar la posición o el origen de estos guiones. Entonces, si tocamos esto, pues nada, los podemos mover. Incluso podríamos crear un keyframe aquí y, pues eso, hacer otro keyframe o aplicar una expresión como time. Y nada, ya podemos animar un recuadro, los guiones de un recuadro. ¿Has visto qué fácil, no? Bien. Borramos esto y continuamos. ¿Qué más podemos hacer con los dashes? Bueno, lo que podemos hacer es incluso poner un espacio. Es decir, mira que te pone ahí. Te dice añadir un dash o un gap. ¿Qué es un gap? Un gap es el espacio. Entonces, si volvemos a darle al más, nos aparece un gap. Y un gap no es más que ahora poder personalizar la distancia entre los guiones. ¿Ves? Si ahora yo incremento este número, los guiones no se hacen largos, se mantienen la proporción, pero sí que se hace más grande el espacio, ¿ves? Ahora he puesto que, yo qué sé, que el gap sea 120 y el dash, es decir, el guión 15, pues hay 120 píxeles de distancia, o de, como quieres decir, de largo, de espacio, y 15 solo del guión. Entonces, esto te permite personalizar mucho más. Si no, oye, haces esto más largo, etc. Puedes personalizarlo mucho. Y lo bueno de esta opción, pero voy a hacer un poco más pequeño el gap, es que puedes volver a clicar. Es decir, cada vez que cliques, hace como un ciclo. Ahora me va a poner otro dash, otro guión, ¿ves? Y puedo hacer, por ejemplo, pues el primero que sea muy largo, lo voy a exagerar mucho, y el segundo, que es el dash 2, muy pequeñito. Pero claro, yo quiero que esto esté un poco más separado. Entonces vuelvo a clicar y me aparece el control del segundo espacio. Y ahora digo, mira, ahí, separaros bien, ¿ves? Entonces fácilmente puedo personalizar el trazo pues, de un de esto. Vale, y para arreglar estas cosas no te preocupes que te lo explico. Primero, recuerda que esto, creo que es este, ahora no me acuerdo. Esto, a ver. Sí, esto también modifica, el line cap. Claro, como ahora están como cortados, ¿vale? Es como si estuvieran cortados. Sé que la línea no está cortada, pero es como si estuviera cortado. Pues tocando el cap, modifica esto. Recuerda, si ponemos round, se hacen redondos. Lo que pasa es que, claro, como están muy juntos, al hacerlos redondos, se fusionan. Pero, por ejemplo, pues yo qué sé, si separas un poco los gaps, ¿ves? Voy a hacer un poco más pequeño esto. A ver, un segundo. Es que con tantos de esto ya me lío, ¿eh?
Lo voy a hacer un poco más pequeñito. No, voy a hacer, a ver, el trazo más pequeño que es mucho más fácil. Ahora, que si no uno, ya me lío. Pues eso, ¿ves? Ahora puedo personalizar fácilmente y hacer, pues en vez de líneas, puntitos. Porque he puesto en modo round, que no es más que realmente te redondea los extremos, ¿ves? Entonces, esto, al ponerlo round, te simula como si fuera, pues, una redonda, fíjate. ¡Pum! Bueno, si lo que es perfecto, deberías ponerlo que el tamaño del dash sea casi 0. ¿Ves? Si pones 0, es una redonda perfecta. Y si incrementas, ya se hace, pues, eso, como un churro, ¿vale? Bueno, más o menos te recomiendo que experimentes porque puedes hacer aquí un patrón bastante chulo. Y nada, y si pones projecting, pues es lo mismo luego que se proyecta. ¿Ves? But projecting. Y nada, y puedes creo que ir poniendo tantos de esto como tú quieras. Y si quieres borrar, simplemente le das a menos y ya está. Y vas borrando, fíjate. Menos, 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 hasta que clicas tanto que ya vuelve a su estado original. Es decir, que es todo recto, lineal, sin cortes. Por cierto, dos apuntes que me voy a decirte. La primera es que si tú haces un patrón que te gusta mucho, ¿vale? Te lo has currado ahí a saco, has puesto gaps, has puesto, yo qué sé, cosas que te gustan, has encontrado ahí, ¡buah!, el patrón que te gusta. Y no quieres borrarlo del todo, en vez de borrarlo, le das al ojo y lo ocultas. Es como decir que vuelves al estado normal. Pero lo bueno es que no lo borras y tienes todas las propiedades ahí por si luego tienes la duda, quieres volver a activarlo y ver si te gusta más con o sin, pues simplemente le das al ojo y no tienes que volver a configurarlo del todo. Y la segunda opción, pero voy a borrar esto un momento, es que no se te ha fijado antes que al principio, cuando está explicando, por ejemplo, voy a ponerlo muy pequeñito, cuando están en la esquina, si no quieres que se vea mal, es que tienes que ponerlo en Projecting Cap. Es decir, antes lo tenía por defecto así, cuando está explicándolo. ¿Y qué pasa? Que cuando este se mueve, mira qué pasa. ¿Ves? Ahí se ve, se rompe, se ve algo raro. ¿Por qué? Porque está en modo que es como cortado, ¿te acuerdas? Entonces, por eso, al animarlo, se ve algo feo, así, ¿no? Dices, oye, esto queda horrible, ¿no? Vaya por arriba o por abajo. Para solucionar esto, tienes que poner el cap en projecting. Y ahora sí, ¿ves? Si muevo el offset y la animo, pues se ve mucho mejor. Sí que pueden tocarse ahí, pero eso ya depende, ¿ves? Aquí, del grosor. Deberías hacer un poco menos y ya está. Y ahora ves, al moverlo, no se tocan. Entonces, para solucionar esas pequeñas animaciones que a veces pueden parecer un poco feas, recuerda ponerlo en projecting y si tienes el de esto muy grueso, pues claro que luego cuando giren van a tocarse. Fíjate. Ahí ves. ¡Pam! Ahí están chocando. Aquí casi. Entonces nada, solucionalo con el offset, con el tamaño del trazo y con el projecting cap. Bien, vamos a borrar esto y vamos a ver qué hace el Taper y el Wave. Para ver bien qué hace estos ajustes, vamos a ocultar este recuadro y vamos a hacer una línea recta. Clico fuera y clico en la pluma y hago 2 puntos. Izquierda a derecha, una línea recta. Vamos a hacerlo bastante gruesa simplemente para ver qué hace el Taper and Wave. Abro, busco la propiedad, Content, Shape, Stroke y al final de todo. Quiero hacer un apunte muy importante. Si tú no tienes esta opción, Taper and Wave, que es como Taper, que en español se llama como estrechar. Si no te aparece, es porque tienes una versión que no han actualizado con esto. Es decir, la opción de Taper and Wave apareció con la versión de After Effects 17.1, que es del año 2020. Entonces, si tú no tienes esto, significa que tienes una versión anterior de After Effects. ¿Cómo saber si tienes la versión correcta o no? Bueno, es muy simple. Primero, aquí siempre te pone el año que tienes de After Effects, pero yo tengo 2022, y si no, para saber exactamente qué versión tienes, te vas en Help y le das a la primera opción, sobre After Effects. Clicas aquí, ves, aquí te pone, yo tengo la versión 2022, entonces sé que la tengo actualizado. Pero si tú das aquí y tienes una versión que yo que sé, 16, 14, 15, pues es normal que no te aparezca esto. Si quieres que te aparezca esta opción que voy a explicar ahora, tienes que actualizar After Effects a una versión superior. No tiene por qué ser la 2022, simplemente a 17.1 o a 18, lo que sea, o la 2020 o 2021, como tú veas. Lo digo porque alguna vez me lo ha preguntado alguien, y si es un error mío que no lo dije, pues eso, es una actualización que pusieron. Es lo que pasa con After Effects, que a veces van actualizando y poniendo nuevas funciones. No lo hacen mucho, pero a veces se le ocurran, como esto, que fue una opción muy demandada, y bueno, es a partir de la 17.1. Dicho esto, vamos a explicarlo. Bien, entonces, si abrimos el Taper, tenemos con muchas opciones, pero no te asustes que todo es como lo mismo duplicado 2 veces. Es decir,
tenemos el start y el end. El start siempre es el primer punto que tú has hecho. Y el end es el último. Yo he hecho 2, pero si has hecho muchos puntos, sería al final de una línea. Entonces, o de una forma, porque si haces un cuadrado, también sería un extremo y otro. Entonces, empezamos por el start length. Si tocamos esto, que está a 0, de repente, si lo incrementamos, lo que te hace es afilar o estrechar un extremo, como si fuera una flecha, ¿vale? O como si fuera aquí, pues yo qué sé, un triángulo. ¿Ves? Y si lo pongo al máximo, pues se estrecha hasta el máximo, que sería aquí. Y puedes hacer lo mismo desde el otro lado, ¿ves? Desde el length, el final. O puedes dejar uno y tocar lo otro para que uno presione más al otro. Y cuando interactúan se hace un poco más redondo. Por eso hay 2 opciones siempre. Y aquí pone porcentaje. ¿Por qué? Porque te lo muestra en porcentaje. Pero si quieres pones píxeles y te cambia ahora el número de píxeles. Pero bueno, yo prefiero en porcentaje, que es mucho más fácil de entender. Luego tienes lo mismo, start with y end with. ¿Esto qué es? Mira, si activamos esto, por ejemplo, pongo por aquí y por aquí, ¿vale? Esto básicamente hace que el principio, es decir, una vez has aplicado esto, que esté un poco más grueso. Entonces, si yo aumento esto, ¿ves? Es como que vuelve al estado normal, pero se mantiene esa inclinación. Y lo mismo con el length, por el otro lado. Si aumentamos, pues podemos hacer que tenga un poco más de esto, o al máximo volvería al estado normal. Entonces son opciones para personalizar. Bien, voy a dejarlo a 0. Y el easy, start easy y el end easy, el easy siempre es como suavizar, como cuando hacemos las curvas en editor gráfico. Entonces, al tocar esto, mira qué pasa. Se suaviza, ¿ves? Ahora desde el start se hace como más redondo, lo suaviza, no es tan afilado, es más redondito. Y el otro lo mismo con el end. Entonces, son opciones para poder personalizar al máximo nuestro trazo. En vez de que sea siempre recto y lineal, ahora podemos hacerle flechas y darle, pues eso, como un poco de curvatura. Y esto, claro, se modifica si pones más grueso o más fino. Yo he puesto mucho trazo simplemente para que se vea bien el ejemplo. Pero ves, puedes hacer trazos mucho más personalizados. Ya sabes, tocando aquí o poniendo menos, etcétera, no sé. Y esto es muy útil, por ejemplo, pues para hacer animaciones ahí decorativas de logos, de líneas, o yo que sé, flechas o un sinfín de cosas. Entonces, todo esto se hace con el Tapper. Luego, voy a resetear esto un segundo y voy a ponerlo un poco más grueso. Luego tenemos el Wave. ¿El Wave qué es? El Wave son como ondas. Entonces, si tocamos el Amount, de repente se genera como ondas, ¿ves? Y si pones mucho, pues se fuerza. Esto es Amount. El Amount es la cantidad y siempre es proporcional al tamaño del trazo. ¿Ves? Algo muy grande. Y luego tenemos el Wavelength, que esto es, si incrementamos esto, se separan. Es decir, es como que la onda es mucho más larga. Voy a reducir un poco el amount, ¿ves? Y la fase sería como el offset, básicamente. ¿Ves? Tocamos pues desde donde empieza. Es básicamente como el offset de los guiones. Entonces podemos animar esto con un keyframe. Y el amount también. Y esto lo mismo, pues píxeles y ciclos. Pues aquí, pues nada, en vez de píxeles ahora son ciclos y ya está. Es otra forma de animarlo. Y mira, incluso podemos hacer cosas raras, yo qué sé. Ya está, esto es lo que puedes hacer, que bueno, oye, está bastante guay. Te da, pues, si haces reset, se reinicia todo. Te da muchas opciones para personalizar al máximo los trazos. Y así a veces cuando ves líneas en vídeos de After Effects o animaciones así como muy afiladas, dices, ¿pero cómo han hecho eso? Pues ya lo sabes, con el Tapper y con el Wave. E incluso animando estas cosas, con todos estos keyframes. Yo te recomiendo que practiques y toques hasta que, oye, hagas ahí unos trazos que a ti te gusten. Y la forma más fácil de practicar es cogerte un logo o un texto y hacer unas líneas decorativas con la pluma, así un poco curvas, no hagas una recta, e intenta animarlas. Y puedes animarlas, recuerda, con el Trim Path, que si no sabes lo que es, bueno, básicamente, mira, te lo muestro ahora y ya está. Que es, puedes tocar esto, ¿ves? Para que empiece o acabe de izquierda a derecha o con el end desde el otro lado. Entonces, si quieres animar una línea fácilmente, pones el end a 0, haces un keyframe, te pones un poco más hacia adelante y lo pones a 100%. Le das a play y ya tienes una línea animada. ¿Qué quieres que acabe por aquí? Pues hago un keyframe en el start, me pongo al final después del último y toco esto. Y ya te he hecho esta animación así de fácil. Luego podrías hacer esto un poco más cercano, tocar las curvas, etc. Hacer F9. Pero bueno, no quiero entrar mucho en esto para no hacerlo muy largo, pero vas cogiendo el concepto. ¿Qué quieres que vaya más rápido? Pues acercamos esto, ¿ves? Y esto lo podemos hacer
Pues rápidamente afilado, ¿cómo era? Con el tupper. Vamos al tupper, le pongo un poco de start, le pongo un poco de end, yo qué sé. Y ves cómo rápidamente podemos hacer cosas súper chulas, ¿no? Pues ya sabes que todo esto se puede hacer simplemente con el stroke. Bien, ahora hemos visto todos los ajustes del trazo y del relleno. Lo sé, había muchísimos, pero ahora ya sabes qué hace cada cosa. Y así le puedes sacar el máximo potencial para personalizar tus capas de forma. Pues ahora vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre los tipos de forma. Es decir, esas características únicas de cada figura. Para ello recuerda que si mantenemos pulsado encima de este icono, se le explican las diferentes opciones para crear diferentes tipos de forma. Tenemos el rectángulo con esquinas redondeadas, la elipse, el polígono y la estrella. Pero realmente estas 5 se pueden clasificar en 3 tipos. Tenemos los rectángulos, las elipses y los poliestar, que serían estrellas y polígonos. Por cierto, un truquito. ¿Te acuerdas que manteniendo pulsado encima del fill o el stroke podemos cambiar con Alt entre los diferentes modos? ¿Te acuerdas, no? Pues puedes hacer lo mismo aquí. Si mantienes pulsado Alt y clicas encima, te permite cambiar fácilmente y rápidamente entre los diferentes tipos de herramientas, para que no tengas que mantener pulsado y elegir. Entonces, recuerda este truquito. Con Alt, encima, clic. Bien, vamos a empezar. He quedado sin querer al darle 2 veces. Un polígono. Vamos a borrarlo un segundo. Vamos a empezar por el rectángulo. Vamos a crear un rectángulo y otro rectángulo con las esquinas redondas para ver qué tienen en común. Entonces, para saber las propiedades únicas de cada forma, simplemente entramos dentro del path. Es decir, al crear rectángulos, aquí tenemos rectángulo path, rectángulo path. Si abrimos, vemos que tenemos. Tenemos el size, que es para el tamaño, no es lo mismo que transform. Esto simplemente siempre mantiene el trazo, el tamaño del trazo. Luego la posición, es decir, estos dos, todas figuras lo tienen. Pero ¿qué tienen de característico los rectángulos? Pues que tienen una propiedad que se llama roundness, que sería como darle un poco de redondidad, o no sé cómo decirlo, curvatura a este rectángulo. ¿Ves? Por defecto, si creamos un rectángulo normal, está a 0, fíjate. Pero si creamos uno con esquinas redondas, está a 20. Pero es lo mismo, tú puedes crear uno normal, mira, voy a borrar este. Es decir, hemos creado un rectángulo normal y al tocar aquí este valor, de repente las esquinas, fíjate, voy a hacer un zoom, se hacen redondas. Entonces, este valor te permite, bueno, luego hay como un límite, puedes seguir, pero ya no se aplasta más, digamos, te permite hacer las esquinas redondas. Y un truquito, mira, si lo borras y haces un cuadrado perfecto, recuerda que para hacer un cuadrado perfecto es con la tecla Shift. Entonces, si haces un cuadrado perfecto, puedes convertirlo fácilmente en una redonda con esto. Y a lo mejor me dices, oye, pero ¿por qué quiero hacer esto si ya tengo una herramienta que es una elipse? Sí, pero a lo mejor esto lo puedes hacer para animar de un cuadrado a un círculo o al revés. Por ejemplo, hacemos un keyframe aquí, lo pongo en un segundo y lo pongo más o menos así. ¿Ves? Y fácilmente tengo esta animación. Un poco más rápido lo podía hacer, obviamente. Y al revés. Si lo hacemos al revés, pongo este keyframe por delante, es decir, pasamos de círculo a cuadrado, pues tiene esta animación. Así que bueno, es una propiedad única de los rectángulos. Vamos a continuar con las demás. En segunda opción tenemos las elipses. Las elipses no tienen mucho secreto. Creamos una elipse, vamos a la elipse path, ¿y qué tiene? Simplemente tiene el size, es decir, el tamaño, y la posición. Es decir, las elipses son muy simples, no tienen nada especial. Pero los rectángulos sí, se pueden hacer redondas. Estas no se pueden hacer cuadradas. Si quieres hacer algo cuadrado, siempre utilizamos el rectángulo. Bien, seguimos, borramos esta y ahora vamos a el polígono. Clicamos aquí y para hacer un polígono, mira, si clicamos y arrastramos, se nos genera este polígono. Espera, voy a centrar un momento la pantalla, que si no, no sé bien. Voy a borrarlo otra vez desde cero. Es decir, si tú clicas y arrastras y giras el cursor, te permite girar el tamaño del polígono, ¿vale? Esta es una opción. Si quieres que esté fijo, mantén la tecla, creo que es, a ver, un segundo, la Shift. Si mantén la tecla Shift, ¿ves? Yo al mover el cursor no gira ya. Se mantiene, pues, recto. Eso sí, puedo hacerlo grande si subo o bajo el cursor. Luego, ¿qué más? Así, un truquito. Los polígonos pueden cambiar el número de puntas. Un polígono tiene, por ejemplo, es un pentágono, tiene 5. Pues si quieres cambiarlo, desde el momento que lo creas, toca la rueda del ratón. Fíjate, voy a tocar, manteniendo pulsado, la rueda del ratón
Y de repente puedo meterle más puntas o reducirlo, que el mínimo siempre son 3, que es un triángulo. Entonces, truquito, si vuelvo a borrar. Si tú clicas y arrastras y tocas la rueda de ratón, pones más puntas. Y si bajas, pues menos. Esta es la característica principal de los polígonos. Bien, vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí, en un triángulo. Entonces, ¿qué tienen los polígonos que no tienen las otras cosas? Bueno, que se llaman poliestar. Pues ves, aquí tiene points. ¿Qué es points? Lo que estamos haciendo con la rueda de ratón. Si pones 3, que es el mínimo, son 3 puntas. Si pones 4, va subiendo, será un cuadrado. Si pones 5, es un pentágono. Y así, etcétera. ¿Ves? Cuantas más puntas, pues más extremos. Son como los lados, los vértices, si quieres decirlo, o como se llame. Luego, vamos a dejarlo un poco en menos. Vamos a poner, por ejemplo, 6. Luego tenemos la posición, como siempre. Y esto que es la rotación, ¿vale? Obviamente la rotación. Y tenemos outer radius y outer roundness. ¿Esto qué es? Bueno, lo vamos a ver mejor con la estrella. Pero básicamente esto lo que te hace, el outer, es coger las puntas de las únicas que existen y te permite redondearlas. Si lo haces positivo y lo aumentas hacia derecha, ¿ves? De repente, pues como que se redondean. Pasan de estar rectas a redondearse. Y si fuerzas mucho, pues te hacen así como... es como que continúa, ¿ves? O al revés, si tienes hacia adentro, es como que se redondean hacia adentro. Y si bajas mucho, pues te hace como figuras ahí complejas, que luego puedes añadir más puntas, ¿ves? Y hacer cosas extrañas. Vale, vamos a borrar esto y continuamos con la estrella. Entonces clicamos aquí, cogemos la estrella y la estrella es lo mismo, solo que cambia una cosa. Voy a crear una estrella y recuerda, con la rueda de ratón, ¿ves? Puedo poner más puntas o menos, que el mínimo son 3, un triángulo. Vamos a poner más o menos 6 y aprieto Shift para que esté recta. Bien, tengo mi estrella. Entonces es lo mismo, es un poliestar, fíjate. Y tiene casi lo mismo, solo que tiene 2 propiedades más. Pero es que el polígono y la estrella se pueden cambiar aquí. ¿Ves dónde pone tipo? Si le damos a polígono, básicamente tiene lo mismo, pero 2 opciones menos. Y si ponemos una estrella, pues tiene 2 opciones más. Entonces, esto ya sabemos qué son, las puntas. Esto lo mismo, posición, radio. Y tenemos ahora inner y outer. Y aquí lo mismo, inner y outer. ¿Qué son inner y outer? Inner se refiere a las puntas que están adentro. Y outer a lo que está fuera. Entonces, las que están fuera son estas y las que están dentro es estas. Entonces, si incrementamos, por ejemplo, inner radius, vamos a moverlas de dentro. Fíjate. ¿Ves? Ahora estoy moviendo estos extremos, las inner, hacia afuera. Entonces, con esto puedes hacer una estrella más ancha o incluso forzarlo mucho para que se vayan hacia afuera. ¿Ves? Ahora serían que son las inner, pero están yendo hacia afuera. Entonces te da como mayor control. Y esto lo puedes animar. Recuerda, todo esto que tiene keyframes puedes hacer aquí figuras geométricas animadas. Y nada, el outer radius es lo mismo, pero con las de fuera. ¿Ves? Si toco esto, pues se estiran mucho más las de fuera. O puedo tirar hacia adentro. Por cierto, noto que se me corta aquí. Creo que esto debería tocar el stroke, que sería rollo, a ver... Aquí, ¿ves? Si tiras esto, recuerda, continúa el meter, que ya sabemos lo que es. Y nada, ¿y esto qué es? Inner roundness, outer roundness, pues es lo mismo. Es que se haga redondo las de dentro o las de fuera. Si toco las de dentro, porque son las inner, se redondean. ¿Ves? Y si fuerzas mucho, pues hay un momento que empiezan como a pues, mezclarse entre sí. Es como que continúa, es como que fuerza mucho, ¿ves? La curvatura. Y al revés, lo puedo hacer negativo también. Si tiro hacia la izquierda, al máximo, puedo hacer, pues ves, otras figuras. Voy a dejarlo en 0. Y el otro es lo mismo para las de fuera. Vamos a redondear las puntas de fuera, ¿ves? Incluso puedo hacer una flor, fíjate. Bueno, esto hace cosas raras porque he puesto mucho meter. Pero si reduces el meter un poco más, a ver, ¿dónde está el meter? Aquí, ¿ves? Ya no debería hacerme esas cosas raras. Entonces, fácilmente puedes hacer aquí formas complejas con el poliestar. Y podemos hacer una flor, etcétera, cambiando luego el número de puntas. Entonces da mucho juego. Y recuerda, todo esto se puede animar. Si tienes imaginación y tiempo, practica animando, pues yo qué sé, diferentes keyframes y poniendo diferentes propiedades. Y estas son las características principales del poliestar y de cada forma que tiene las suyas. Bien, ahora te voy a enseñar una de las cosas más importantes a la hora de animar figuras con trazos. Es decir, cómo hacer que, por ejemplo,
se haga pequeño, grande o cambie su forma, es decir, se estira hacia los lados o hacia arriba, sin deformar el trazo y manteniendo el grosor del trazo todo el rato. Y es que por defecto, cuando somos principiantes, a mí me ha pasado, ojo, no pasa nada, tenemos la manía de animarlo desde la escala, ¿no? Como cuando animamos un logo. Entonces, si yo quiero animar esto, por ejemplo, este cuadrito, que se estire hacia los lados y se convierta en una barrita, pues a lo mejor haría un keyframe en la escala, ¿no? Me voy a un segundo, eso sí, para que se estire hacia los lados, debería clicar esta cadenita para separar los ejes. Entonces clico aquí y ahora me permite estirar, ¿ves? Y la estiraría así más o menos y a lo mejor pues haría esto un poco más pequeño. Y ya está, tengo una animación así, pues bueno, que está bien. Pero ¿qué pasa? Lo estás viendo, ¿no? Lo que está pasando es que estamos deformando el trazo. Seguro que alguna vez te ha pasado. Y si no, pues bueno, no pasa nada, mejor. Pero estamos, ¿ves aquí? Es más finito y aquí es más grueso. Y esto se ve horrible. Es un crimen para los ojos. Es decir, tú ves esta animación y dices, pero madre mía, ¿esto qué es? ¿Por qué? Porque estamos deformando el trazo. ¿Por qué lo estamos deformando? Porque lo estamos haciendo desde el transform general, es decir, con la escala. Claro, si nosotros, simplemente tocamos la escala, ¿vale? Como siempre, por ejemplo, con un logo, pues oye, no lo notamos porque no hay un trazo en un logo. Mira, voy a coger un logo. Si tocamos la escala, me voy aquí a transform, voy a ocultar un momento esto. Claro, no notamos nada porque estamos manteniendo la proporción. Y los píxeles se mantienen, digamos, el tamaño que le demos. Es decir, si hacemos pequeño, pues los ojos se hacen pequeñitos, etc. Pero si separamos los ejes, de repente, ¿ves? Se estira, se deforma. Entonces estamos deformando la imagen. Que ojo, esto es lo mismo, hago Ctrl Z, que tocar estos cuadraditos. Si tú tocas estos cuadraditos, estás deformando la escala, ¿ves? Es como casi separar los ejes, pero manteniéndolos juntos. Estamos deformando, aplastando. Quiero que quede muy claro esto. Estamos deformando desde el transform. Entonces, lo mismo que está pasando aquí, voy a borrar esta imagen, lo estamos aplicando a este recuadro. Si tú seleccionas esta capa de formas y tocas esto, estamos deformando la perspectiva de la imagen, en este caso, el trazo. Por lo tanto, sé que he hecho mucho hincapié, pero quiero que te quede grabado, nunca, jamás animes la escala desde el transform o desde estos cuadraditos. Dicho esto, te voy a enseñar 3 formas de hacerlo correctamente. Entonces, vamos a resetear esto. Para hacerlo siempre le damos aquí al reset. Si clicas aquí encima, la figura vuelve al estado normal cuando lo hemos creado por primera vez. ¿Ves? Y ahora pues la escala se pone al 100% y todo a 0, lo que debería. Bien, ya tenemos esto reseteado y vamos a ver la primera manera de hacerlo correctamente. La primera manera es ir directamente a rectángulo, es decir, al nombre de la figura, y te vas a el path. Depende, recuerda, del tipo de forma, pondrá rectángulo, elipse o shape. Pero te vas al path. Y tocamos el size. Esta es la opción correcta. Pero antes de tocar esto te quiero mostrar una cosa. Fíjate cómo ahora el anclaje y las esquinas han cambiado de color. Y tú puedes pensar, oye, voy a tocar aquí y creo que también va a funcionar. Vamos a ver. Toco esto, arrastro y vaya, se me está volviendo a deformar. ¿Por qué? Pues esto pasa porque estamos tocando el transform de la figura, no el general de la capa, el de la figura. ¿Te acuerdas que cada figura tiene su propio transform? Recuerda, este es el general de toda la capa. Y este es el de la figura. Y yo tocar esto, fíjate cómo está seleccionado la escala. Entonces, no te dejes engañar. Voy a hacer Ctrl Z. Para saber cuál es cuál, mira, te voy a enseñar una pista muy fácilmente. Si tú tocas la capa una vez, después de seleccionarla, te aparece este anclaje que es súper grande, ¿no? Que tiene como una diana así muy marcada. Y los cuadraditos son de color azul. Esto nos indica que estamos tocando el transform general. Vale, ya lo sabemos. Ahora bien, si tocamos aquí el rectángulo, fíjate cómo va a cambiar el anclaje y los cuadraditos. ¡Pum! De repente tenemos un anclaje de color azul, pero mucho más pequeñito, que se nota mucho la diferencia, y los cuadraditos son de color azul y blanco. Pero esto nos indica que estamos en el transform de la propia figura. Es decir, que si volvemos a tocar esto, se va a deformar. Así que ya sabes la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿cómo tocamos esto? Pues lo que te decía, para arreglarlo bien, vamos al size. Si tocamos el size ahora, fíjate cómo el tamaño del trazo no va a cambiar. Va a cambiar el tamaño de la figura, pero no el trazo. Si yo lo escalo, se mantiene. Y si lo hago pequeñito,
también se mantiene. ¿Ves? Esta es la opción correcta, una de las primeras opciones, hay 3. Entonces aquí podríamos hacer perfectamente, hago un control Z, hago un keyframe, claro, si quieres que se estire hacia los lados, clicas la cadenita para separar los ejes, y ahora pues nada, me pongo hacia delante y tocaría, por ejemplo, este hacia afuera, y este a lo mejor lo aplasto un poco. Y ya tengo esta animación que se mantiene. Bueno, puedo hacer un poco más separada, y aprieto F9 para hacerlo un poco mejor. Y tengo esta animación más bonita y estética, y no como la primera que hemos hecho. ¿Ves? Se mantiene todo y no se deforma. Por fin somos felices. Y la gente que lo vea, oye, lo va a agradecer. Así que ya sabes la primera opción. Con el size, acuérdate. Bien, vamos a ver las otras opciones. Voy a reiniciar esto. Por cierto, no sé si te he explicado que había un transform para cada figura, es que ya no recuerdo porque he explicado muchas cosas, pero si no te explico el porqué rápidamente. Tenía pensado explicarlo luego igualmente, ¿eh? El transform general se aplica a todo lo que tenga una capa de formas. Pero es que dentro de una capa de formas puedes aplicar muchas más formas. Si ahora clico aquí y hago más formas, se aplicarían, pues eso, más formas. Entonces, por eso, cada figurita tiene su propio transform, para que puedas animar individualmente cada figura, sin tener que tocar este que tocaría a todas las figuras a la vez. Por eso hay 2 transform, no te líes, ¿eh? Y tiene las mismas opciones, la única diferencia que es nueva es el skew. Que si te preguntas, ¿y qué es el skew? Pues mira, lo toco y lo vas a ver. Básicamente es como deformarlo desde un eje diferente, ¿ves? Y el skew axis es para cambiar esa dirección. Es como si hiciéramos una especie de 3D, pero bueno, es algo así simplemente para cuando quieres, pues yo qué sé, probar cosas nuevas, ¿vale? Todo lo demás es lo típico, ¿no? Posición, escala, opacidad, etc. Bien, hago control Z y seguimos con la segunda opción. La segunda opción es muy fácil. Es que el stroke, tiene secreto, lo puedes sacar fuera del rectángulo. Es decir, ahora está dentro. ¿Ves? El stroke, el fill, que ya hemos visto lo que es. Si tú sacas el stroke, seleccionas y lo pones fuera del rectángulo, es decir, lo pones por encima, ¿ves? Tiene que ser esta línea azul. Bueno, si lo pones por encima, desaparece. Pero si ahora lo pones por debajo, ¿vale? Debajo del rectángulo, vuelve a aparecer. Y me das, ¿y por qué haces esto? Pues porque ahora sí que si tocas el transform de dentro del rectángulo, no va a afectar el grosor del trazo. ¿Por qué? Porque está fuera. Es como una jerarquía. Es como que el transform solo afecta a lo que está dentro de esta carpeta. Como ahora solo está el relleno que tenemos desactivado, pues solo va a afectar el tamaño. Te lo demuestro. Si ahora toco la escala aquí, fíjate, ¿ves cómo se mantiene ahora el trazo? Incluso ahora sí, si toco estos, que recuerda, este anclaje y estos cuadritos de color azul y blanco, pues son los del transform de dentro, si los toco ahora sí que mantiene la proporción. Mola este truquito, ¿eh? Así que es otra forma que tú ya sabes cómo animar. Tú elige la que más te guste. Esta es bastante guay porque, oye, puedo hacerlo más rápidamente clicando aquí. Pero recuerda que tienes que sacar el stroke fuera del rectángulo y ponerlo por debajo. Si no, lo haces desde el size. Y, bueno, pues vuelve a meterlo dentro. Y también puedes hacerlo con el fill. Es decir, esto quiero que te quede claro. Vamos a poner un relleno. Por ejemplo, este mismo, ¿vale? Entonces, esto quiero que quede claro. Si tocamos el transform con un fill dentro, te escala, te deforma a la vez el fill, ¿ves? O sea, el relleno, el degradado. Se ve mucho cuando es un degradado. Si no quieres que se deforme y se mantenga en proporción, ¿qué haríamos? Lo mismo, lo sacamos afuera y lo ponemos por debajo o por encima del stroke. Recuerda, y ahora, al tocar esto, el tamaño, fíjate cómo el relleno se mantiene en proporción. Es como si fuera una capa dentro del recuadro, ¿lo ves, no? No se deforma el degradado. Porque ya no le afecta el transform al degradado, porque lo hemos sacado fuera. Entonces, ahora ya sabes estos 2 conceptos. Si sacas el stroke o el fill de fuera, ya no le afecta al tocar el tamaño. Y si quieres que le afecte, pues nada, lo pones dentro otra vez, dentro del rectángulo y ya está. Y ahora todo le afecta. Bien, vamos a ver la última opción. Voy a reiniciar esto y vamos a ponerlo normal, eso sí, como estaría de efecto, y vamos a sacarle el fill con Alt aquí. Por cierto, ahora está deformado, claro, porque hemos deformado esto, entonces... Pero voy a reiniciarlo porque ya me he hecho un lío. Hago rápidamente un recuadro y ya está, te enseño la forma más fácil. Y la tercera y la última opción es ir a rectángulo y buscamos donde pone path, es decir, el nombre de la figura que hemos creado
más la palabra path. Abrimos un momento para recordar que tenemos aquí dentro. Tenemos el size, la posición respecto al anclaje, y en este caso, como era una figura rectángulo, recordemos que tenemos esta característica propia que nos permite hacerla redonda. Bien, ¿por qué te muestro esto otra vez? Porque lo que vamos a hacer ahora va a convertir todo esto en una sola propiedad y va a desaparecer. Entonces, tenemos que clicar encima del nombre donde pone path con botón derecho y le damos a Convert Bezier to Path. Y mirás, ¿y esto qué es? ¿Esto qué hace? Esto lo que hace básicamente es analizar tu figura y convertirla en puntos editables. Es decir, que puedas mover esos puntos individualmente. Dicho de otro modo, como si tú hubieras dibujado la figura con la herramienta de la pluma. Por lo tanto, como esto es un simple rectángulo, nos va a convertir 4 puntos, 4 esquinas. Porque para dibujar un rectángulo, con 4 líneas ya se hace. Entonces le damos aquí y de repente pasan varias cosas. La primera, que solo ahora se llama Path, ya no se llama Rectangle Path. Y si abrimos, es lo que te he dicho, ¿ves? Han desaparecido las propiedades de antes y solo tenemos el path. El path es como la forma que tiene ahora nuestro trazo, o dicho de otro modo, nuestra figura. Y podemos hacer un keyframe cada vez para recordar qué forma tiene. Es decir, vamos cambiando alrededor del tiempo y se irá haciendo como morphings, que se llama. Es decir, que se va como cambiando. Mira, por ejemplo, hago un keyframe aquí y ahora me pongo hacia adelante. Eso sí, para editar esto, clicamos encima de la palabra path 1. Mira. Y te aparece, ves, ahora los cuadritos de color blanco. Y si yo cojo uno, fíjate qué pasa. Lo puedo mover individualmente. Entonces, esto es una gran ventaja pues, para deformar una figura, pero no deformar el trazo en plan que sea más grueso, sino deformar pues, su perspectiva. Y lo bueno es que cada vez que cambies, se genera un nuevo keyframe, ¿ves? Y esto te abre un gran abanico para animar pues, y hacer cosas mucho más complejas. Eso sí, recuerda, siempre clicando aquí encima para poder editar bien, ¿ves? No sé qué hacer ahora, pero entiendes el concepto, ¿no? Porque claro, con 4 puntos tampoco se puede hacer mucho. Pero bueno, sí que se puede hacer mucho, simplemente te muestro esto para que entiendas qué estamos haciendo. Entonces siempre te mantiene el grosor del trazo, simplemente que puedes deformar pues tu figura. Y con la herramienta de la pluma podríamos convertir esto en zonas más redondas o poner nuevos puntos. Pero eso lo veremos a continuación con la herramienta de la pluma. Simplemente quédate con esta opción que puedes personalizarlo. Claro, a lo mejor me dices, oye, pero ahora, ¿cómo escalo yo esta figura? Si quiero hacerlo un poco más grande. Porque antes tenía el size. Mira, pues es muy fácil. Bueno, es fácil, pero no es tan intuitivo. Para hacerlo, tienes dos opciones. La primera es, cuando tienes esto, clicar 2 veces, repito, clicar 2 veces encima de la línea. Y de repente te aparece el anclaje de color blanco. Y todo es como blanquito. ¿Ves? Y aparece como un icono de una flecha que nos permite hacer varias acciones. La primera es girarlo. Y tú si lo giras también se guarda. Te lo demuestro. Mira, hago un keyframe, me pongo hacia adelante, clico otra vez aquí, 2 veces y lo giro. Fíjate cómo se ha generado un nuevo keyframe. ¿Ves? De repente es como que la rotación también cambia. ¿Qué más? Pues también lo que podemos hacer es cambiar el tamaño. 2 veces clic y, por ejemplo, pues hago así. O yo qué sé, hago así. ¿Ves? Entonces es una forma de escalarlo. Si quieres hacerlo proporcionalmente, cuando escalas desde una esquina, mantén la tecla Control. Y lo que te hace es escalar en ambas direcciones a la vez. ¿Ves? Si voy para aquí, pues hace lo mismo al otro lado y al revés. Entonces podría hacer una animación, yo qué sé, por ejemplo, pues ahora de escalar, cambiar el tamaño así. Pero centro un momento esto. Ahora. Bueno, no está centrado, pero bueno, entiendes el concepto, ¿no? A ver, un segundo. Bueno, ahora estoy generando un nuevo keyframe. Pero bueno, entiendes el de esto, ¿no? Es decir, recuerda, para escalarlo clicando encima del nombre y Control T. Y te aparece, ¿ves? El cursor blanco. Si no, la otra forma es clicando a Path y 2 veces encima de la línea. Y ya está. Y puedes ir escalando y hacer morphings pues, bastante chulos. Y también lo puedes hacer seleccionando varios a la vez, o sea, 2 puntos a la vez. Por ejemplo, clico fuera, clico aquí y hago así. Y si aprieto Control T, me selecciona solo estos lados. Pero bueno, luego te lo voy a enseñar mejor para que se pueda ver.
pero ves que te dan muchas herramientas para personalizar al máximo tus trazos. Y lo bueno es que no deforma el grosor del trazo. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona la pluma y sacarle máximo provecho a todo esto. Bien, ahora vamos a ver cómo dominar la herramienta de la pluma. Para ello recordemos que la tenemos al lado de la capa de formas, es decir, al lado del recuadro. La pluma sirve básicamente para dos cosas. Para crear formas más complejas que los simples recuadros y círculos, etc. Y para crear máscaras. Que las máscaras no son más que formas, pero que actúan para recortar imágenes o efectos. Es decir, hacer áreas definidas con la forma que queramos y decirle, oye, a esta área, pues no quiero que muestres una imagen o un efecto. Pero bueno, si solo la seleccionamos aquí y no tenemos ninguna capa, nos va a crear una capa de formas. En caso que tengas una imagen y selecciones la pluma, va a actuar como una máscara. Bien, entonces, ¿cómo funciona la pluma? Bueno, si clicas una vez te genera un punto, no pasa nada. Si haces dos, ya te hace un trazo. Y si haces tres, por ejemplo, que es el mínimo, te lo rellena en caso que tengas un fill. Ahora no tengo el relleno activado, pero si yo pongo un fill, por ejemplo, lo que es este color, ¿ves? Me lo rellena. Para desactivarlo, simplemente, pues oye, clicas aquí encima, ya sabemos cómo se hace, o con Alt encima, o clicando aquí. Ahora. Por cierto, para continuar añadiendo puntos, porque a veces al deseleccionar, pues se pone en este modo, simplemente selecciona aquí el path. Y ahora clicas 1, ¿vale? Y ya podemos seguir añadiendo puntos. Entonces, fíjate, ¿ves? Añadimos más puntos. E incluso podemos cerrar, pues, un patrón. Bien. Luego, ¿qué más? Fíjate que cuando pasamos por encima, el cursor aparece un más. Esto significa que si clicamos encima de un trazo, nos genera otro punto. Y si nos ponemos encima de cualquier punto, fíjate cómo el cursor cambia. Esto permite moverlos. ¿Ves? Si ahora pongo aquí encima, lo puedo mover. Pero cuando cambia así, significa que si clico, va a añadir otro punto. Vale, pero si me he equivocado y quiero sacar un punto, ¿cómo lo hago? Hay dos formas. La primera es apretar la tecla Control. Y de repente la pluma aparece un negativo. Esto significa que en vez de ponerlo, lo va a borrar. Clico y mira, ¿ves? Puedo ir clicando encima de los puntos para borrarlos. Y lo que hace es intentar, pues, alinear con el punto más próximo. ¿Ves? Este no me gusta, pues venga. Si borro este, ahora va a hacer así recto. Y para volver a añadir, clico encima. La segunda forma es que si mantienes pulsado aquí, también tienes la herramienta aquí, ¿ves? Para añadir o para borrar. Luego, ¿qué más? Luego tenemos esto. ¿Esto qué es el Convert Vertex Tool? Esto es que si tú tienes una esquina recta y quieres que tenga curva, pues si clicas con esta herramienta y arrastras, clica y arrastra sin dejar de clicar, de repente te aparecen manejadores para darle curvatura a esa esquina. Y si vuelves a clicar, cuando una cosa tiene curva, si vuelves a clicar con esta herramienta, que es como una V invertida, te lo hace otra vez como normal. Es decir, como puntiagudo. Esto es lo mismo, mira, voy a borrar la figura un segundo, que si cogemos la pluma, es decir, si tú clicas una vez, siempre será como esquinas rectas. Pero si clicas y manteniendo pulsado arrastras hacia los lados, te aparecen los manejadores. Es decir, estamos haciendo que tenga curva pues ese trazo. Ya la podía hacer aquí, clico, arrastro y voy generando, pues eso, curvas. Y si no arrastro, me hace rectas. También, si no quieres clicar aquí para hacer esto, es decir, hay otra forma. Es decir, con la herramienta principal, pues si mantienes la tecla, a ver cuál es ahora, la Alt. Con Alt encima de un vertex, te permite, ¿ves?, cambiar a la herramienta para ponerle curva. Y si no con Alt otra vez, si ya tiene curva, ¿qué hace? Lo borra. ¿Ves? Voy a borrar con esto con Alt. Lo hago ahora todo recto. Para ir más rápido. Incluso creo que puedes seleccionar varios. A ver si no me recuerdo. Creo que seleccionas varios. Y si apretas con... A ver, ahora no me sale. No. Pero sí que si tienes todos curvas... Mira. Si tienes todos curvas, por ejemplo, todos estos, y clico en uno, con esto todos se me ponen a la vez en línea recta, para ir más rápido. Bien, ya sabes cómo hacer líneas rectas, curvas, etc.
¿Qué más? Ah, por cierto, mira. Si quieres, cuando haces por ejemplo, esto, ¿vale? Hacemos así. Yo qué sé. Si tú quieres que un manejador de estos lo quieres mover y solo quieres mover uno y no el otro, cuando lo vayas a mover, antes, o sea, tú clica y ahora mantén pulsado Alt. Eso lo que hace es que te separa, ¿ves? Individualmente solo un manejador. Me ha movido este y este ya no me lo mueve. Y ahora para volver a moverlo, no apretes Alt. Es como que están como despegados. Y puedes moverlos, los dos, por separado. Pero cuando están separados, si haces lo mismo, clico y aprieto otra vez Alt, de repente, ¡bum!, se vuelven a pegar. Entonces, el clicar más Alt o los separa o los vuelve a juntar. Y esto te da mucha libertad a veces pues, para hacer, por ejemplo, curvas así, ¿sabes? Por ejemplo, hago ahora así y digo, mira, es que quiero que estén con Alt muy pronunciadas. Yo qué sé. Clico en este. Eso sí, para que salgan los manejadores los dos, primero clica encima. Y ves, pues, yo qué sé, hago una especie de nube, etc. Y si estiras un manejador, te estira la curva. Al final es bastante intuitivo, no te preocupes. Y nada, creo que con todo esto ya, pues más o menos, con la pluma ya puedes dominar y hacer muchas cosas guays. Por cierto, hay otra opción aquí al final, que esto es para máscaras. Mira, te lo muestro. Borro un momento esto. Vamos a aplicar una imagen. Entonces, recuerda, si tienes una imagen, un vídeo, lo que sea, y tienes la herramienta de la pluma, claro, lo que va a hacer es una forma, pero va a actuar como una máscara. ¿Ves? Y siempre te recorta o te muestra la parte dentro de la forma que tú has hecho. Recuerda, si no tienes ninguna cosa, te crea una forma. Vale, entonces, ¿para qué sirve esto? Esto básicamente sirve que si tú clicas los extremos de la máscara y arrastras, ¿ves? Te permite como expandir un poco pues el feather, que es como la área en que se difumina la máscara. Y esto se puede hacer realmente desde aquí, es decir, desde la sección de máscara. Aquí el feather, ¿ves? Esto te lo expande. Pero la ventaja de esto, o control Z, es que puedes hacer que áreas en concreto, por ejemplo, he hecho una, pero tú puedes hacer otra aquí y decir, mira, esta área, pues no. Y esta área tampoco, ¿ves? Y controlas más. Y luego las puedes mover y bla, bla, bla. Es como te da más control a la hora de decir qué áreas quieres que estén difuminadas, que sean obviamente fuera de la de esto. Bueno, creo que dentro también se puede. Entonces nada, sirve para esto. Pero ves, básicamente sirve para máscaras. Te lo pone aquí. Mask Feather Tool. Continuamos con los trucos y secretos para que puedas dominar la pluma y After Effects. Y es que aquí también puedes cambiar entre las diferentes herramientas manteniendo pulsado Alt. Como hemos visto antes con las formas, pues aquí igual. Si apretas Alt y clic, vas cambiando rápidamente entre las diferentes formas para no mantener pulsado y seleccionar. Aunque tú ya sabes ahora que con esta herramienta cómo activar las otras sin cambiar aquí. Recuerda, con Alt, Control, etc. ¿Qué más? Otra cosa, por ejemplo, mira, cuando creamos una figura, vamos a hacer, por ejemplo, una estrella, más o menos, yo qué sé, voy a hacerla así. Por defecto, siempre es como una estrella que no se puede editar la forma, el path. Se puede escalar, se puede rotar, etc., ¿no? Vamos aquí al Polystar Path, pero tiene las típicas propiedades, bueno, eso sí, se puede hacer todo lo que hemos visto ya anteriormente. Que si quieres hacerlo, lo haces primero antes de que sea editable. Pero si tú quieres que sea editable, ¿cómo se hacía? Pues con botón derecho encima, Convert to Bezier Path. Que si hacemos esto, recuerda que de repente ahora ves, es editable. Todos los puntitos son editables. Y ya no tenemos las otras propiedades. Es decir, es como si lo hubiéramos diseñado con la pluma. Y si clicamos estos puntitos, pues nos permite, pues eso, moverlo, ¿no? Básicamente ya sabemos que esta es la forma para hacer que una figura sea editable cualquier punto que queramos. Y todo esto lo podemos animar con el path, que ya sabemos cómo se hace. Cualquier modificación, recuerda, clicas encima del path para volver a activar los puntos. Cualquier modificación que hagamos, pues se va guardando luego en keyframes. Bien, entonces, esto es una técnica
Pero si tú quieres directamente hacer una forma que sea editable, hay un truquito, mira. Borro esto y vamos a hacer, por ejemplo, pues ahora con un círculo, ¿vale? En vez de hacer esto y darle clic, convert tal, activas aquí. Es decir, antes de crear la forma, es importante, antes de crear la forma, activas esta casilla. Esta casilla básicamente es como que te dice, vale, tú vas a crear la forma, pero yo ya considero que es un path, es decir, que todos los puntos sean editables. Activo aquí y ahora ves, por ejemplo, si hago un círculo, ves, ya me pone los 4 puntos, no de transform, sino para editarlos. Si aprieto pues la V, espera, voy a seleccionar el path. ¿Ves? Ya tengo el path. Y ahora sí que puedo... A ver, un segundo, que siempre me pasa esto. Selecciono fuera, vuelvo a seleccionar, ahora sí. ¿Ves? Ya puedo modificar, pues eso, los extremos. Porque le he convertido directamente... Me voy a hacer otro, ¿vale? Borro un segundo este. Vamos a hacerlo con un, yo qué sé, pues un rectángulo. Por cierto, siempre está activado si lo dejas activado. ¿Ves? Ahora hago así y ya tengo los puntos activados. Entonces me voy al path, clico fuera, clico aquí y ya está. Fácilmente ya puedo editar esto. Para no tener que hacer aquí botón derecho y tal. Y otra cosa que no te he dicho es que una vez una figura la has convertido en un path, si antes era una figura normal, no puedes deshacerlo. Bueno, puedes hacer control Z, pero no puedes volver a un estado normal. Eso no se puede hacer. Y otra cosa que no te he explicado es que si tú quieres separar, por ejemplo, yo qué sé, este trozo lo quieres abrir. Pero claro, tú no quieres con la pluma clicar aquí para borrar el punto. No quieres hacer esto. Simplemente lo que quieres es que este fragmento, ¿cómo cortarlo, no? Como en Illustrator. Coger la cuchilla y decir, mira, esto por favor me lo puedes borrar. O yo qué sé, haces un punto y dices, estos dos. ¿Cómo lo haces? Pues tiene un truco. Seleccionas los puntos que quieras abrir, ¿vale? Recuerda, haces así, desde el Path 1, ¿ves? Ahora están en azul, estos dos están seleccionados. Clicas botón derecho encima de uno de ellos y te vas aquí, que pone Mask and Shape Path, y ves que aquí pone Closed, pues si clicas aquí, se van a abrir. Fíjate. ¡Pam! De repente, ese trocito que yo he seleccionado se ha abierto y no se me ha deformado todo lo demás. Esto solo lo puedes hacer una vez con un patrón, no lo puedes hacer con todo, con más trocitos. Porque actúa como un solo trazo, como un inicio y un final. Es más, el primer vertex siempre se verá como más grande. Es que hay como un pequeño recuadro ahí más grande. Este es el primer vertex. Que si lo quieres cambiar, esto simplemente influye, por ejemplo, cuando hacemos un trim path. ¿Ves? Vamos a poner un trim path. A ver, ¿dónde está el trim path? Entonces, siempre creo que, ¿ves? Sí, cuando haces el end, se anima desde el primer vertex. Que bueno, lo podrías cambiar aquí también. Y si no, otra opción es clicar, a ver, me voy al path, y clicas aquí con botón derecho al otro, y le dices, a ver, ¿dónde está? No me acuerdo, a ver, espera. A ver, mask, aquí. O sea, eliges el que no es el primer vertex y le dices, oye, quiero que tú ahora seas el primer vertex. Y ahora básicamente pues te anima desde aquí. Y me acabo de dar cuenta que incluso te ha cambiado esto. Esto no lo sabía, mira, cosas que aprendes. A ver. Mira, una cosa es que uno aprende. Vaya por vaya. Ah, vale, pues mira, cosas que hemos aprendido, te juro que esto no tenía idea. Yo sabía cómo hacer el primer vertex, pero cuando tú pones un primer vertex y tienes una zona abierta, pues claro, te pone este inicio y te cierra esto y te abre la otra. Mira, cosas que aprendemos en el directo. Pero bueno, esto es lo que decía, básicamente para que tú puedas decir cuál es el primero a la hora de animar. Es una chorrada, pero oye, cosas que sabes ya. Y si quieres volver a cerrar, no te preocupes. Coges el texto y seleccionas y le das a Close. Y se vuelve a cerrar y ya está, como si nada hubiera pasado. Lo que pasa es que ahora el primer vertex está ahí. ¿Ves? Se va a animar desde ahí. Desde el primer vertex. ¿Qué quieres que sea este? Voy aquí y le digo, este es el primer vertex. Y ahora se anima desde aquí. Fíjate. ¿Ves? Para eso sirve el primer vertex. Para a la hora de animar. Por cierto, dos cosas que me he olvidado de explicarte, pero que son bastante importantes, sobre todo la primera. Y es que si tú clicas un patrón que has hecho, un trazo, una figura, la has dibujado, y no ves la línea ni los extremos para editarlos, bueno, esto es el transform, recuerda que sería aquí dándole al path, es decir, no ves esto, y claro, tú dices, oye, yo no puedo seleccionar mis esquinas, no puedo editarlo, me estoy frustrando, soy infeliz. ¿Sabes por qué es? Porque tienes
este icono, que es muy importante, desactivado. Mira, fíjate. ¿Qué pone? Dice, activar la máscara o la forma, el path de la forma. Entonces, al tener esto desactivado, te desaparece el trazo y los puntos. Y entonces, claro, por mucho que tú cliques en el path, dices, jolín, no puedo editar esto, ¿cómo se hace? Pues simplemente activa este icono, que es bastante importante y te puede amargar el día. Lo activas aquí y ahora sí, ahora podemos ya, clicando encima de path, editar fácilmente nuestro forma y nuestros puntos. Esta es la primera cosa que es muy importante y a todos, no te preocupes, nos ha pasado. Me recuerdo la primera vez que me pasó, yo no entendía nada, digo, estaba viendo un tutorial, digo, jolín, el chico lo está explicando y a mí no me aparece. Tengo ganas de llorar porque ya está, tengo ganas de dejar el After Effects y rendirme. No te rindas, yo te animo a que continúes. Simplemente clicas esto y ya está. Y la segunda opción que te voy a explicar simplemente es cómo hacer que todo tenga curvatura a la vez. Mira, seleccionas la capa, bueno, puedes seleccionar todos a la vez, y simplemente le das, o bueno, seleccionando uno, da igual, botón derecho, y te vas a la segunda opción y pones Roto Bezier. Si activamos esta opción, lo que hace es que todos los extremos, todos los vértex, que son los puntitos, tienen curva. Fíjate, clico y ¡pam! De repente, mi figura se ha redondeado. Y al hacer esto, te permite varias cosas. La primera, bueno, no es que sea varias cosas, es como que es automático. Pero si eliges la herramienta del vértex, te permite, ¿ves? Ahora cuando me pongo encima, eso sí, con todos seleccionados, o puedo hacerlo con uno si quiero, mira, bueno, hacemos primero con todos, ¿ves que aparece como una flecha hacia lados? Pues si clico de rastro, puedo forzar que tenga más curvatura, pero todo siempre es como proporcional, o volver al estado original. Es decir, esta herramienta va bien, pues si tú quieres crear una figura y simplemente darle un poco de curvatura a todo. Pues haces esto y se hace a la vez y ya está, y es más suave. Es como si fuera automático. Pero ves, no aparecen los manejadores. Si clico un de esto, no me aparecen los manejadores. Bueno, si clicas una vez o dos, vuelve al estado normal también. Y si clicas y arrastras, hace esto. Si quieres que tenga los manejadores, como antes, simplemente deberías desactivarlo. Botón derecho y lo desactivas. Y ahora sí que puedes poner individualmente. Entonces, esa es la diferencia. Y también lo que puedes hacer es que si creas una figura de cero, por ejemplo, siempre la hacemos con la pluma, hacemos así, y a menos que arrastremos, no hará curva. Si arrastras, hace curva. Si no, no. Pero si tú quieres que por defecto todo tenga curva, cuando eliges la herramienta de la pluma, activas aquí, que es lo mismo. El Roto Bezier, si lo activamos, te permite que todos los puntos que haga, sin que yo arrastre, yo no arrastro ahora, hago puntos. Pues fíjate, ¿ves cómo nos va haciendo en plan curva? Entonces tú fácilmente, pues oye, pues si no te quieres aquí complicar, ya haces la curva automática. Y ya está. Y luego, pues eso, no sé si creo que también puedes hacer lo mismo aquí, a ver. También, ¿ves? Puedes seleccionar uno y hacerlo más redondo, haciendo así, o seleccionar todos a la vez y también. Así que esto es el Roto Bezier, o como se pronuncia. Bien, ahora sí que vamos a ver ya estas cosas para continuar con este super tutorial. Ahora que ya sabemos muchas cosas de las capas de forma, vamos a entender cómo funcionan cuando están juntas dentro de una sola capa. Porque sí, se pueden agrupar. Y cuando se agrupan, pues las propiedades interactúan entre ellas y hay como unas jerarquías. Así que te voy a explicar muchas cosas interesantes para que entiendas cómo controlar mejor esas figuras dentro de una sola capa. Como por ejemplo también cómo cortarlas entre ellas y generar nuevas figuras. Vamos a empezar creando una simple figura, como por ejemplo un rectángulo. Entonces, tienes que saber algo muy importante. Cuando tienes la capa de formas seleccionada y la misma herramienta para crear formas, que recordemos que aparece con un cursor como una estrella, si tú clicas otra vez, mira, vamos a cambiar de figura para no liarnos, tú clicas otra vez dentro de la capa seleccionada, otra vez para generar una nueva forma, esta forma se añade dentro de la capa, es decir, no me genera nueva capa, sino que esta nueva elipse se me añade dentro de contenidos. ¿Ves? Tenemos el rectángulo y la elipse. Por eso esta carpeta se llama Contents, contenidos, porque contiene todo lo que pongamos dentro de esta capa. Y podemos poner tantas figuras como queramos. Fíjate cómo se van añadiendo. Incluso con la pluma, porque con la pluma, recuerda, también son como figuras. Bueno, no son figuras, se llaman shapes,
Pero ves, si yo voy creando cosas, se me añade Shape 1. Entonces, recuerda, si tienes una capa seleccionada y empiezas a generar nuevas capas de formas, se van a añadir dentro de esta. En caso, voy a hacer Ctrl Z, que no quieras que se añadan, simplemente clica fuera, deselecciona y ahora sí que, por ejemplo, pues hacemos un círculo, se me genera una nueva capa. Es importante porque a veces uno no se da cuenta de este pequeño detalle y no entiende dónde está su nueva figura y la está buscando, pues simplemente es porque está dentro de esta. Entonces, tú elige bien cómo quieres trabajar. Si quieres trabajar con capas separadas o todo dentro de una capa. Eso ya va a gustos. Hay gente que cuando hace figuras muy complejas con muchos iconos y muchos detalles, pues lo pone todo dentro de una capa. Y a veces simplemente para hacer 2 figuras, 3 o 4, pues hay gente que les es más cómodo ponerlo en capas separadas. Eso a gustos. Pero bueno, yo te explico porque tienes que saberlo. Vamos a continuar como si fuera una sola capa. Borro esta y vamos a hacer, por ejemplo, un círculo. Pero de color rojo ahora. Pongo aquí rojo. Bueno, claro, si tengo esto seleccionado, no, debería hacer primero el círculo. Y ahora sí que le pongo de color, por ejemplo, pues rosa. Bien, vamos a poner otra figura, un momento. Entonces voy a poner, por ejemplo, pues yo qué sé, un polígono mismo. Clico y arrastro. O un triángulo, mira, ya está, un triángulo así, más o menos de tamaño, y lo pongo de color amarillo. Bien, tenemos 3 figuras. Perfecto, ¿no? Entonces, primero de todo, refresquemos el transform. Ahora todo tendrá más sentido. Ya te lo he explicado antes, pero ahora todo tiene más sentido y se va a conectar. Este transform es el de la capa general. Ya hemos visto que no es el de una sola figura. ¿Y cómo lo sabemos? 1. Voy a elegir la herramienta del cursor porque salen estos cuadraditos y están pues enmarcando todas las figuras dentro. Entonces ya sabemos que vamos a tocar cualquier cosa de aquí, afectará a todas a la vez. Y también porque el anclaje es más grande. Cuando el anclaje es grande es el de la capa general, que parece una diana de disparar, pues es este de transform. Entonces todo lo que toquemos aquí, la escala, ¿ves? Fíjate, pues afecta a las 3 figuras a la vez, la rotación, la opacidad, etc. Entonces, si tú quieres animar todas las figuras de una sola capa, pues lo haces desde aquí. Si quieres animar cada capa individualmente, entonces ahora sí que te vas al transform de cada figura, por eso tiene su transform, el rectángulo, la elipse tiene su transform, etc. Y ves, primero, ya al seleccionar aquí, mira cómo ya solo se me selecciona el rectángulo. ¿Ves? Si no, un truquito es también, mira, si seleccionas aquí, aprietas la V y haces 2 veces clic. Mira, 2 veces clic, ahora tengo el círculo y puedo moverlo. 2 veces clic, ahora tengo el rectángulo. 2 veces clic, ahora perdón, el triángulo no, el rectángulo, sí, ahora el triángulo. Es que me lío con los nombres. O simplemente, mira, una vez tienes una herramienta, seleccionando los otros, los puedes mover fácilmente. Incluso rotar si tocamos aquí, etc. Y si no, si seleccionamos solo una vez desde fuera, siempre tenemos el general. Bien, entonces lo que te decía, el transform de cada capa es simplemente para que tú puedas mover individualmente o animarlo desde aquí. Es decir, pues crees los keyframes o simplemente ajustes aquí y ya está. Por eso ahora tiene todo más sentido, ¿no? El por qué hay tantos transform. Este es el general y este es el de cada capa. Por cierto, también lo que influye es la jerarquía, es decir, el orden. Mira, hago 2 veces clic, pongo este por aquí y el triángulo, vale. ¿Ves? Primero está el triángulo, luego el círculo y luego el rectángulo. ¿Por qué? Pues mira el orden, es como en Photoshop. Lo que está por encima se ve primero, ¿no? El polystar sería el triángulo, luego la elipse y luego el rectángulo. Si yo quiero que se vea el rectángulo por encima de todo, ¿qué tengo que hacer? Coger y ponerlo por encima de todo. Y ya está, ¿ves? ¿Que quiero que el círculo esté por encima del triángulo, pero debajo del rectángulo? Pues pongo la elipse ahí entre medio. Entonces, recuerda, la jerarquía, el orden, influye. Y también lo que puedes hacer es agrupar diferentes. Por ejemplo, si quiero agrupar el rectángulo y la elipse, tengo 2 opciones. Las selecciono ambas y le doy a botón derecho y le doy aquí, hacer grupo, ¿ves? Y me lo pone dentro de un grupo con su propio transform. O si no, hago Ctrl Z, hacer Ctrl G, que es lo mismo. ¿Y de qué sirve grupar cosas? Pues porque tiene como su autotransform. Es decir, cada figura siempre tendrá su transform. Pero si tú haces un grupo,
te permite, ves ahora, pues, por ejemplo, mira, solo como modificar las opciones de transform de ese grupo. O para, yo qué sé, pues es como que puedes dibujar elementos y en vez de animar uno por uno, pues los agrupas y los mueves como si fuera un solo bloque y ya está. Así de fácil. Y si quieres desagrupar, pues simplemente clicas botón derecho y dices un group y vuelven a su estado normal. Así que ya sabes un poco la jerarquía y cómo hacer, pues eso. Y recuerda que, mira, estos anclajes, claro, los pequeñitos son los de cada figura. Y los grandes, hemos dicho que son el de la capa general. Por cierto, no sé si lo he dicho, que para mover el anclaje se hace desde esta herramienta. O si no, apretando la I. Entonces, ahora la selecciono y lo puedo mover fácilmente. Vale, ahora me salen estas líneas porque tengo activado, creo, esto. Si no tienes activado esto, no te aparece nada. Pero si lo activas, el snapping es como que se pegue de golpe, como si fuera un imán. Entonces, si lo activas, pues mira, te aparece y es más fácil que se pegue, sobre todo al medio, que es a veces donde queremos que se anime. Si no, truquito también lo que hago yo es simplemente con control. Tú mover esto, si mantienes control, también te aparece. Y lo puedes pegar fácilmente al medio. La típica pregunta de ¿cómo centro el anclaje en medio? Pues ya sabes, esta herramienta o aquí o si no con control. Y ya está, lo pones al medio y ahora sabes que cuando gires esta rotación, pues va a girar bien. Lo que no se puede, si no me equivoco, es los que son de cada figura. O sea, sí que puedes moverlos, con la misma herramienta. Pero sí que no hay como un imán aquí. A ver, espera, no me acuerdo ahora si... No, ¿ves? Solo el snapping afecta al general. Entonces no es tan fácil ponerlo al medio. Pero un truquito, a ver si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando. Quiero que si lo pones al 0, 0, siempre, ¿ves? Se va a poner al medio. Por si alguna vez te pasa. Lo pones a 0, 0 y ya está. Y siempre vuelve al medio. 0, 0. Y luego nada, reajustas la posición y ya está, porque el anclaje siempre está pegado con la posición. Mira, y aprovecho para decirte un trucazo que te va a ahorrar mucho tiempo a partir de ahora cuando generes formas en After Effects. Y es que por defecto, voy a borrar todo esto. Cuando tú creas una capa de formas, vamos a poner un color normal, por ejemplo azul, el anclaje siempre se pone en medio, ¿vale? Tú cuando generas una capa siempre se te queda en medio. Pero yo, fíjate, ¿ves? Ahí está en medio, no sé si lo ves. Está ahí en medio, ¿lo ves, no? Pero yo si pongo la figura aquí y lo dejo, ¡pum! Se me pone automáticamente al medio de la figura, no de la capa, de la composición, sino se pone ahí. ¿Esto por qué pasa? Porque he activado una casilla secreta, que te la voy a explicar. Claro, mucha gente no sabe esto y dicen, oye, es que tengo el anclaje ahí, tengo que coger esta herramienta, moverlo, es un rollo. ¿Cómo se hace esto? Es muy simple. Tienes que ir a Edit, Preferencias, te vas a General y tienes que poner, a ver si me acuerdo cuál es, tienes que ir aquí. ¿Ves que pone Center Anchor Point in New Shape Layers? Esto significa, céntrame el anclaje en las nuevas capas. Mira, lo voy a desactivar para que veas la diferencia. Voy a crear una nueva capa. Hago aquí, fíjate cómo está ahí al medio, ¿vale? El anclaje está aquí. Y ahora cuando suelte, se me queda ahí. ¿Ves? Y claro, entonces yo al tocar la rotación de esta capa, de la general, recuerda, de la general, claro, bueno, la escala, la rotación, todo va desde ahí. Entonces para modificarlo, claro, tengo que hacer, pues coger esta herramienta, clicar aquí, hacer así, con el control, bueno, un rollaco, ¿no? Mucho tiempo perdido. Total, que la mejor opción, pues lo que te decía, lo dejas desactivado y se te queda guardado. No te preocupes que para próximos proyectos ya se te queda guardado. Vas a preferencias, general, y activas la casillita. Esta. Center o en español tendrás centrar el anclaje en las nuevas capas. Le das aquí y ahora siempre que tú generes una nueva capa, ¡pum! Se te pone en medio. ¿Qué haces otra? Pues también, bueno, a ver, aquí se ve bien. ¡Pum! ¿Ves? No sé qué. Otra nueva capa. ¡Pum! Siempre en medio. Siempre. Te ahorras mucho tiempo. Es un trucazo de verdad que te ahorra mucho tiempo y ayuda a que trabajemos mucho más rápido, ¿no? Seamos sinceros. Así que no te olvides de activarlo. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer que dos figuras interactúen entre ellas para que se puedan cortar. Es decir, como en Illustrator. Por cierto, si quieres centrar una capa en general, recuerda la capa, no las figuras de dentro, sino la capa en medio de la pantalla, simplemente vete a la pestaña Alinear o Align en inglés, que si no la tienes activada,
te vas a Windows y le activas aquí. Y nada, le das a este, ¿ves? Para centrarlo en modo vertical y este horizontal. Y ya está. Y siempre se centra teniendo en cuenta la sección de transform, no el anclaje. Si queremos poner el anclaje en medio, ya sabemos cómo se hace. Te vas aquí o si no apretas la I y nada, lo pones ahí en medio y ya está. Bien, entonces lo que te decía, ¿cómo hacemos que esto interactúe y se corte? Para ello, tenemos que seleccionar Content y darle aquí a Add y poner Merge Path. Tenemos que poner esta opción. Y se tiene que poner debajo y poner un nuevo stroke y un fill. Lo hace expresamente para que interactúen. ¿Ves cómo ahora se fusionan? Por cierto, si no haces así, mira, te voy a enseñar cómo se hace erróneamente. Si tú tienes seleccionada una figura, ¿vale? Ves que está como resaltada y le doy a Merge, el Merge se me pone dentro, ¿ves? Dentro del rectángulo. No está fuera. Por lo tanto, lo que te voy a explicar ahora no te va a funcionar. Hago Control Z. Repito, para hacerlo bien, selecciona Content. Así siempre te aseguras que lo haces bien. Content, y ahora sí, Merge. Y me lo pone por debajo y me añade un stroke y un fill. Entonces, ¿para qué sirve Merge? Pues básicamente, si abrimos, tenemos diferentes modos. Es como el típico pues, de Illustrator. Si está en Add, bueno, si está en Merge, no hace nada. Bueno, se ve así, ¿vale? Como que se fusionan. Porque, mire, fíjate, el fill es que le añade un nuevo fill, ¿vale? Por eso se ven los dos de color rojo. Y un nuevo stroke. Tú puedes simplemente poner o el relleno o dejar el trazo y cambiar el color de ambos, ¿eh? Entonces, lo que te decía, que si pones add, él junta donde se tocan ambas figuras, haciendo que el trazo desaparezca. Y oye, que si mueves luego el rectángulo, ojo, mira, ¿ves? Cuando interactúan, el trazo desaparece. Si toco la otra, igual, Bien, luego tenemos el subtract, es a la inversa. Es decir, recorta donde se tocan, pues recorta. Pero aquí el orden influye. Es decir, la que está por debajo, que ahora sería el rectángulo 1, actúa como recortador, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, si tú quieres que sea al revés, pon el otro a la inversa. ¿Ves? Y ahora es el otro el que actúa como recortador y el otro pues el que es más visible. ¿Y ves? Cada vez que pase por ahí, pues mira, que no puedes hacer tanto como animar o simplemente para hacer una figura que, oye, que mira, te la hago rápido. Quiero hacer una luna. ¿Cómo hago una luna sin tener que utilizar la pluma? Pues cojo, por ejemplo, un círculo, ¿no? Hago así y cojo otro círculo y hago así. Bueno, hago un poco más pequeño, del mismo tamaño más o menos. Da igual, más o menos así. ¿Ves? Y yo quiero esto. Entonces, en vez de dibujar todo esto con la pluma, que es un rollo, pues ahora sí, recuerda, Content, Merge, y le digo, a ver, Subtract. Y ya está. Bueno, si quiero el otro lado, cambio la elipse. Y ya tengo una luna. Flipa. O sea, has visto que es fácil, ¿no? Para esto sirve el Merge. Bueno, y el otro sería el Intersect, que esto es lo que hace, ya te utiliza la palabra, donde se juntan. Es decir, la zona que se juntan es visible. Donde no se juntan, pues es invisible. Son modos fáciles, Add, Subtract, Intersect. Y este, bueno, pues a la inversa. Donde se tocan, se desaparece y lo otro se ve. Nada, son muy intuitivos. Pero que sepas que, oye, ya sabes cómo generar nuevas formas. Claro, yo estoy haciendo con dos. Si ahora pones otra, por ejemplo, venga, vamos a poner otra elipse. Por aquí. Y la pongo más o menos así. Ahí, mira, ¿ves? He hecho un error. Como he deseleccionado, voy a borrar un segundo. Tengo que meterla dentro de la capa. Ahora sí. ¿Ves? Ahora, mira, puedo hacer incluso este símbolo así tan... que parece, yo qué sé. Pues eso, ¿ves? Influye con todas las que tengas. Y si quieres que una no influya, creo que tienes que ponerla entre medio. ¿Ves? Entonces es como que la excluye. La que está por debajo, que en este caso es esta, ¿vale? La número 2 es esta que ves como remarcada, ya no le afecta. Es decir, el merge le afecta a todo lo que tenga por arriba. Lo que tenga por debajo le importa un pepino. Ahora, si quieres que le afecte este, pues oye, te pongo por debajo y dice, vale, ahora considero a todas las figuras que tenga por arriba mío, pues las recorto o le aplico el modo que tenga. Y ya está. Así ya sabes cómo puedes hacer diferentes formas
y yo qué sé, pues lo que tú quieras y patrones difíciles que a veces, oye, si tienes que dibujar con la pluma, es un rollo. Ahora tú ya puedes ser un crack de esto. Y recuerda que se puede animar, porque cada esto puedes animar, entonces claro, puedes incluso hacer animaciones guapas ahí, animando simplemente esto y que aparezca y yo qué sé. Pero bueno, ya sabes cómo recortar y ser un maestro. Así que espero que te sirva todos estos truquitos. A lo mejor alguna vez has preguntado, oye, ¿puedo aplicar una máscara a una capa de formas? Es decir, crear una forma para que se recorte o hacerlo con la pluma yo la forma que quiera sin tener que utilizar una figura y utilizar el merge path y bla 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 bla. Pues sí que se puede. Claro, cuando utilizamos una imagen, por ejemplo, ¿no? Para hacer una máscara, una imagen, o un vídeo, lo que sea, una capa normal, que no sea capa de formas, es muy fácil. Porque la herramienta de formas y de pluma ya actúa como una máscara. Es decir, yo si quiero hacer aquí una máscara en forma de triángulo, hago así, y me hace una máscara de lo de dentro, ¿no? O control Z. O si quiero utilizar en forma de un preset como un círculo, hago así y ya tengo, pues eso, mi logo dentro de un círculo. Es decir, he hecho una máscara. Es decir, estas herramientas actúan como máscara. Vale, ahí es fácil. Creo que lo sabemos todos. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando trabajamos con formas, claro, si elegimos la herramienta, por ejemplo, círculo, y quiero hacer un círculo aquí, pero en plan máscara, a ver, vaya, me hace otro círculo. Hay un conflicto ahí, porque claro, la pluma y el generador de formas actúan para crear formas. Entonces, ¿cómo se hace? Pues es muy fácil. Para ello, tenemos que ir a este icono de aquí. ¿Ves que hay dos iconos? El primero, que está en forma de estrella, que siempre tendrás activado esto por defecto, te está diciendo, oye, la pluma y el creador de formas, sea la forma que sea, van a actuar para crear formas. Te lo pone ahí, Tool Create Shape. Pero si quieres crear máscaras, te vas a la derecha. Y este icono te lo dice. Ahora, esa herramienta, es decir, el creador de formas o la pluma, van a crear máscaras, como si fuera una imagen. Entonces activamos aquí, ¡pum! Y de repente, fíjate, ¿ves cómo ha cambiado el cursor? Ahora, si hago un círculo, mira qué pasa. Me actúa como máscara, me está recortando, pues eso, la figura, la forma, y me está, pues, ocultándolo de fuera y mostrándolo de dentro. Y si quieres hacer a la inversa, te vas a la máscara, fíjate que ahora, ¿ves? Antes teníamos siempre Content y Transform y de repente tenemos una nueva sección, porque ha aplicado una máscara. Y nada, lo que decía, si quieres hacer al revés, le das aquí, Subtract, como antes, ¿no? Como el Merge, pero ahora con las máscaras. Y luego tienes otros modos, pero que esto va muy bien cuando utilizas diferentes máscaras. Así que ya sabes cómo se puede hacer. Y puedes aplicar también con la pluma, ¿eh? Ojo. Pues yo qué sé, hago ahora que corte así, así. ¿Ves? Claro, ahora se están como... Es decir, la parte que se unen, pues se juntan. Pero bueno, tú puedes poner aquí que se subtraiga. Bueno, puedes ir practicando. No voy a entrar mucho en máscaras, pero bueno, que sepas que puedes hacer máscaras dentro de capas de formas. Y si quieres volver a crear formas, simplemente cuando elijas, eso sí, primero siempre selecciona la herramienta, perdón, la capa de formas. Pues eso, vuelve a seleccionar esto. Mira, automáticamente a veces se pone sola. Si no, le das aquí otra vez y ya está. Y ahora lo que hagas, pues ya te genera formas o trazos o lo que tú quieras. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, pues eso, otro rectángulo y ya está. Claro, ahora se está cortando aquí porque tenemos una máscara. En cualquier momento, si quieres borrar una máscara, es tan simple como coger la máscara y darle a suprimir. Y ya está. ¿Has visto qué fácil, no? Así que ahora tienes excusa de cómo recortar a tu antojo las capas de formas y todas las figuras que tú crees. ¿Sabías que también puedes convertir un texto en formas? Mira, aprieto la T, voy a escribir un texto aquí, simple, texto, digo fuera para aceptar, digo la capa de texto, me voy a carácter para hacerlo un poco más grande, más o menos así, le doy a alinear, ya sabemos cómo se alinea, y ahora quiero convertir este texto en formas. ¿Por qué lo quiero convertir en formas? Porque esta es la clave para animar letras con mayor libertad y distorsionarlas, deformarlas, estirarlas, etc. Eso sí, una vez convertidas en forma, no se puede cambiar el texto. No puedes reeditar. Aquí sí, aquí puedes cambiar lo que quieras. Pero una vez convertida en formas, no. ¿Cómo se convierte en forma de un texto? Botón derecho encima y le das Create y aquí te lo pone. Create Shapes from Text. Puedes convertir o en máscaras o en formas. Le damos aquí.
Damos aquí y automáticamente se genera una nueva capa azul, que ya sabemos lo que es. Y te lo pone texto outlines. Podemos borrar la de abajo. Y ahora fíjate que el texto ya es una forma. Claro, si seleccionas esto, te selecciona en conjunto porque ya lo sabemos. Pero si abrimos aquí, ¿qué va a pasar en Contents? Pues que tenemos cada letra. ¿Ves? Ahora podemos seleccionar cada letra individualmente. Y las podemos animar tanto la posición como deformarlas. La posición es muy fácil. Mira, por ejemplo, voy a animar la E. Pongo la E. Voy al transform, recordemos, del texto, no el general. Me voy a la posición, voy a guardarla. Mira, pongo al principio aquí, ¿vale? En un segundo. Bueno, medio segundo. Hago un keyframe, me pongo al principio y le digo, por ejemplo, pues que yo qué sé, que esta letra venga desde abajo. Y ya tengo la E animada. Y voy a hacer lo mismo con las otras. Con la T. Venga, vamos aquí. ¿Dónde está la T? Tengo que abrir la T, transform, posición. Me pongo al principio y digo, tú pues vete fuera. Ya tengo dos letras que vienen de direcciones opuestas. Esto es muy difícil hacerlo con los animales de texto. Se puede hacer que vengan todas desde una dirección, pero que vengan desde direcciones opuestas no se puede. Pero es que también lo que puedes hacer es que puedes deformar, porque tú ya sabes que ahora están como rollo path. Mira, fíjate, vamos a buscar la T esta, ¿vale? Esta es... ¿Cuál es la T? Como hay dos T's me lío. Vale, es esta, sí. Entonces, si abrimos aquí, tenemos un path. Podemos guardar el path, es decir, hacemos un keyframe para que mantenga la posición, me pongo al principio y ahora deformo este path. Hacemos un zoom y, por ejemplo, pues cojo estos keyframes y los estiro hacia abajo, hacia abajo. Y fíjate, empiezo yo poco a poco, lo he hecho un poco rápido esto y es un poco cutre, se puede hacer mucho mejor, pero coges el concepto, ¿no? Se puede animar a tu antojo como quieras las palabras y las letras. Así que ya sabes cómo pues, darle ahí chicha. Obviamente en este tutorial no me voy a centrar en cómo animar textos porque eso se hace muy largo, pero no te preocupes que voy a hacer un tutorial bueno de cómo animar textos y darte ideas para darle un poco de vida y que sea más original. También puedes crear tus diseños desde Adobe Illustrator, donde tienes muchas más herramientas y recursos a la hora de trabajar con formas. Por lo tanto, es mucho más fácil que el After Effects, que es un poco más complicado. La verdad es que sí. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues podemos importar las capas separadas, es decir, por ejemplo, los elementos como este ojo, esta boca, etc., al After Effects para luego poderlo animar y no tener que diseñarlo desde cero desde el After Effects. Por lo tanto, nos hace la vida mucho más fácil. Yo he hecho un simple emoji, lo sé, no me juzgues, es muy cutre, pero bueno, es para el ejemplo. Entonces hemos hecho aquí, he hecho dos ojos, una boca y una cabeza. Nada, pocos elementos. Entonces, cuando tú creas los elementos, por defecto, si vas a capas, te los pone todo dentro de una sola capa, como si fuera una composición o una carpeta. Ahora, lo que tenemos que hacer es, antes de guardarlo así, es separar cada elemento que queramos animar, ojo, en una capa diferente. Porque si tú lo importas así, te lo pone todo como una sola imagen. Y tendrás como si fuera un solo PNG. Y claro, no podemos animar los ojos ni nada, porque todo está dentro de una capa. Entonces, para separarlo, simplemente selecciona la capa que lo tiene todo junto, te vas a este icono y te vas donde pone soltar a capas en secuencia. Clicas aquí y de repente ya tenemos como capas separadas. Es decir, pone capa 2, 3, 4, etc. Y encima tenemos diferentes colores. Primer paso hecho, pero falta un segundo paso. Espera, no corras aún. Porque ves, todo aún no está, separado. Está todo dentro de la capa 1. Y lo podemos comprobar porque si hago así, está escondido. Por lo tanto, tenemos que poner esto al mismo nivel que esta. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Selecciona la primera y luego con Shift la última y arrástralo y ponlo por arriba de la capa 1. Y de repente, ahora sí, todo está alineado como debería ser. ¿Ves? Ahora ya todo tiene una jerarquía que será la misma que tendrá en After Effects. Porque todo lo que esté dentro de un grupo estará pegadito. Recuerda esto que es muy importante, ¿eh? Bien, ahora ya tenemos todo bien, entonces... Por cierto, puedes aquí poner el nombre a cada cosa si quieres para luego tener la vida más fácil en After Effects. Si no, lo puedes hacer desde ahí. Pero bueno, yo lo voy a dejar así. Ahora nos vamos a archivo, guardar como, y lo guardamos en algún sitio. Lo voy a poner emoji, ya está escrito, perfecto. Le doy a guardar. Y aquí simplemente me aseguro que esta casilla esté activa, ¿ves? Si lo tienes activado, simplemente dale aquí. Y das OK y ya está. Y ahora nos vamos al After Effects. Vamos para allá. Y vamos a After Effects y podemos importar el proyecto. Dan dos veces clic aquí o simplemente yo a veces lo que hago es coger la carpetita
y arrastrar el proyecto y ponerlo aquí encima. Y ya está. Y aquí me pregunta, oye, ¿cómo quieres importarlo? ¿Como una composición o como un footage? Aquí no lo pongas nunca. ¿Sabes por qué? Porque esto básicamente te lo pega todo en una imagen. Total, todo el curro que hemos hecho, para nada. Esto no lo queremos. Siempre ponemos composición. Y aquí simplemente, pues le dejas esto, layer size, ya está. Pues es mejor. Le das OK y de repente te crea una composición que si la abrimos 2 veces, se abre el timeline y ya tenemos todas las capas juntitas, ¿ves? Ya tenemos los ojos, la boca, etc. Claro, como no he puesto el nombre, pues me sale capa 1, capa 2, etc. Entonces, si tú quieres, puedes cambiarle el nombre aquí. Es verdad que si lo hubiéramos hecho antes, nos ahorraría faena. Pero bueno, aún así, aún no hemos acabado. Porque fíjate, si abrimos esto, solo tenemos el transform. Es decir, es como si fuera una imagen, ¿no? Un PNG. Pero en verdad es una imagen vectorial. Por eso está el icono aquí de Illustrator. Nos falta el último paso, que es convertir cada capa en una capa de formas para que se pueda editar. Por ejemplo, voy a coger este, que sería la boca, creo, y para convertirlo es muy fácil. Botón derecho encima y te vas a Create. ¿Te acuerdas cuando hemos convertido un texto a formas? Pues la misma sección, pero ahora vamos aquí abajo. ¿Ves? Y te pone convertir formas a partir de la capa vectorial, que la capa vectorial es la capa pues, de Illustrator. Total, le damos aquí y de repente te crea una capa de formas del elemento que hemos elegido. En este caso, mira, es la boca. Y ya está, ¿has visto? Y el otro, si queremos, ya lo podemos borrar. Y ahora la boca, fíjate, pues ya tiene el contenido de contents, donde está el path, que ya sabemos lo que es, que podemos editar fácilmente la boca y todo. O simplemente, si queremos, moverlo, ya está, con el transform. Y esto lo podemos hacer con todas las capas. Cogemos todas y le damos crear, lo mismo. Vale, aquí me dice esto, no te preocupes. Esto porque creo que tiene una capa que no contiene nada. Entonces nada, dices que sí y ya está. Y las otras las borras, ¿ves? Las que ya has creado. Eso sí, como no he puesto nombres, pues claro, ahora no me sale nada. Pero tú pon nombres, porque si no luego es un lío todo. Y ya está, ¿ves? Aquí tengo la boca, aquí tengo un ojo, aquí otro y aquí la cabeza. Y ya puedo animar todo individualmente, o coger todas y, yo qué sé, pues animarlo todo, etc. Esta es la forma de importar elementos desde Illustrator a After Effects. Bien, ya está aquí esta super masterclass de las capas de forma. Lo único que me he dejado por explicar son los modificadores de forma, del cual solo hemos visto el trim path. Pero no te preocupes, que te lo explicaré en un tutorial especial dedicado a ellos, ya que hay muchos y se pueden hacer 1000 cosas usándolos y combinándolos, elevando tus animaciones por 100. Por este motivo, no quería explicarlo en este tutorial para no hacerlo más largo. Aparte de esto, todo lo demás sobre las capas de forma ya está explicado. Así que espero que hayas aprendido mucho y te haya resuelto muchas dudas que puedas haber tenido alguna vez. Cualquier cosa me la puedes preguntar en comentarios, o también dejarme uno si te ha gustado el vídeo. Siempre se agradece ver vuestros comentarios. Solo te pido que si este vídeo te ha sido útil, le dejes un me gusta para que YouTube pueda recomendarlo a más gente como tú. Y finalmente, te invito a que te suscribas en mi canal, donde tengo muchos tutoriales sobre After Effects y otros programas de edición de imagen y vídeo. Un saludo, que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.